Las vecinas de la Corrala, un rinconcito para amantes de la moderna, presentado por las amantes de la moderna. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Las vecinas de la Corrala. Como veis, hoy estamos aquí juntis. Después de, no sé, tropecientos capítulos. No, concretamente... No, justo el anteúltimo. Bueno, no, al final no. No, pero bueno, 2 o 3 sí que Sí. los hicimos juntas. Sí. Fueron un poco demasiado caseros. Ahora ya, como veis, es todo bastante profesional. Y nada, hoy estamos con un tag de preguntas que nos habéis mandado al cuestionario que habilitamos hace ya unos días, porque sois gente muy cotilla, entonces nosotras también. Agradecidas ante todo, Totalmente. porque ha habido muchas preguntas Eso es. y mucha intriga y yo creo que mucho salseo. O sea, Eso es, y va a hacer bastante resumen. Creo que puede quedar muy resumido de lo que ha sido la moderna para nosotras. Totalmente. Así que Así vamos que a ello. empezamos. Total. Empezamos. Empezamos fuerte, encima. La primera pregunta, que la mayoría son anónimas. Si alguien ha firmado, diremos su nombre, pero la mayoría son anónimas. Y es que dice: ¿quién es más intensa con las parejas de ficción? 1, 2, 3, responda otra vez. A ver, soy yo. Sí. La vecina soy yo, tengo que decirlo. A ver, sí. O sea, lo he vivido intensamente. La he vivido intensamente porque ya sabemos cuál es mi No, pareja tampoco favorita. lo sabemos. Pero sí, o sea, soy Tauro. Soy pasional, va intrínseco en mí. Lo vivo todo mucho, demasiado. La ficción y no la ficción. Entonces, para mí... Un poco de intensidad en la vida siempre es bien, también te digo. Sí, pero claro, luego cuando lo vives demasiado... Bueno, es verdad que luego para lo malo también se vive intensamente, entonces sí. Claro, entonces, pues Pero- bueno, pero sí, lo he pasado muy mal, lo he pasado muy bien. Para eso, Ha sido una mezcla de todo. montaña rusa de emociones Sí. ha sido. O sea que soy yo la Sí, intensa. no había dudas, la verdad. Pero bueno, tú también con Triguel has tenido Sí, tus no, a ver, momentos. yo soy muy intensa, pero En comparación... creo que, Es que luego hablaremos de algo por ahí porque... en comparación creo que Soy ganas yo, tú. Sí. soy yo. Sí, pero intensas somos las dos, o sea, de Sí. eso tampoco hay dudas. Pero a ver, también te digo que para ver un tipo telenovela, vamos a llamarlo telenovela, Sí. tienes que ser un poco vivir de Intensa. todo intenso. Sí, total. O sea, el público que ve una telenovela Sí. es muy intenso. Nuestros tweets muy intensitos no pueden faltar, claramente. Totalmente. O sea, está claro. Sí, así que ha quedado claro. Vale, pues vamos con la segunda. Si pudierais añadir un personaje totalmente inventado, ¿cómo? ¿Quién sería? Ejemplo, una tercera hermana Balbuena que está en la cárcel. Que me ha parecido fantasía esto. Porque, Sí, vamos. la verdad que esta opción es bastante adecuada, nos cuadraría. Sí. Yo cambiaría hermana por hermano, igual. O sea, es que 3 mujeres, too much. Un chico aquí, Valbuena. Sí. Porque hubiera sido interesante ver cómo se comporta ahí la madre de las Valbuena con un chico. Estaba pensándolo, sí. O sea, que se supiera que Gabriela ha tenido un hijo por ahí perdido Sí. con algún otro hombre. Otro más. O sea, Sí, oye, podría haber sido, pero no sé, algún otro personaje inventado. pero yo, hasta a mí me hubiera gustado, y creo que lo hemos dicho en bastantes episodios, ver familia de alguno que otro personaje, y uno de los que menos familia hemos visto, para mí es Teresa. Y yo me Sí. imagino un hermano de Teresa que aparece por ahí Sí. y reblandece a Teresa. O sea, la hubiese traído un poco más adelante, no ahora que ya teníamos una nueva Teresa, pero Sí. si hubiese llegado un poco cuando Mario, ese hermano que tenía un odio hacia Mario también, Sí. o sea, yo creo que un personaje así me Sí. hubiese gustado y le hubiese dado un peso a Teresa que igual no tuvo tanto. También es verdad que este no es inventado porque ya sabíamos que tenía, o sea, que tenía una hermana, pero la hermana de Lázara hubiese sido muy guay verla. Sí. Una hermana gemela. Sí, eso se ha hablado mucho Sí, también. o sea, hubiese estado muy guay ver una hermana gemela de Lázara para vengarse de la vengarse. muerte de Lázara. Hubiese estado muy bien, la verdad. Sí, no sé. Es que, no sé, o un amor para Esperanza ya lo dijimos. O sea, pero eso ya se sabía que iba a Sí, pasar en una pero eso cuarta. es más teorizar sobre la Sí, cuarta. eso es, no Esto tanto es más- inventado. sí, Sí, eso un es. hermano para las Balbuena, la hermana de Lázara. Es que no sé. Sí. Por poder... Sí, alguien que no ha tenido mucha trama, algo También. que le hubiese dado un poco Y algo ese- para ese Teresa empuje. también, sí, total. Sí. Sí. A ver, otro de quién. En este caso, la pregunta es:
¿Quién se tatuaría una frase de la novela? Y siento deciros... A ver, por alguno, hay aquí, tengo algún tatuaje. Uy, espera, que tengo aquí algún tatuaje, así que soy yo. Sí, porque yo no tengo ninguno. Sí. Y tampoco tengo mucha intención de hacerme ninguno, la verdad. Así que no. Yo sí me tatuaría algo. De hecho, o sea, sí que es verdad que alguna vez, yo creo que te lo he comentado, que sí que me gustaría tatuarme algo. O sea, yo siempre que me tatúo algo, esto es totalmente aleatorio, pero bueno, voy a contar un poco mi vida. O sea, yo cuando me tatúo algo es algo que ha tenido algo de significado en mi vida o me ha marcado, ¿no? Y a mí la novelita me ha marcado. No. Entonces, quiero hacerme algo, pero tengo que pensar muy bien el qué, ¿sabes? O sea, me gusta mucho lo conceptual, o sea, cosas que entienda yo, que tengan que ver con el tema que me ha tocado. Un terrón de azúcar. Yo creo que va bien. Entonces igual el veneno me entra a mí. No, pero no sé, una tacita de té o algo así. Cosas así que solo entiendes tú, que odio entiendo. cuando alguien te pregunta qué significa un tatuaje, porque es como no te voy a explicar todo el trayecto de ese de tatuaje, porque no te lo voy a explicar. Pero sí, no sé, ¿por qué no? Pero una frase no, o sea, una frase no me tatuaría. Pero algo conceptual relacionado con la moderna, sí. No sé, igual en algún momento lo hago y lo subiremos a redes. Igual si alguien quiere hacerle una inspiración, Por que sabemos favor. que tenemos gente que nos escucha que dibuja muy bien. Dibuja muy bien, por favor, o sea, yo estoy dispuesta a que me deis totalmente, o sea, total sugerencias y sí, yo abierta a que me digáis. Vale. Si mañana se acabase el podcast, ¿con qué os quedaríais? O sea, estamos grabando esto principios de junio, o sea, va a ser prácticamente un año en este mismo sitio que grabamos el primer episodio. Si a la María que grababa aquel episodio le dicen todo lo que le iba a pasar con el podcast, hubiese dicho ja. De hecho, si a la María de aquel julio le dicen lo que le va a pasar la noche que publica el primer episodio, hostia, es que eso fue genial. Ya no se lo cree. Pero ¿con qué me quedaría? Empezando por mí. Yo me quedaría, sobre todo con las entrevistas, con las palabras que nos han dicho en esas entrevistas de agradecimiento, de gratitud. Y sobre todo me quedaría con ir al plató, con nuestra visita a plató, y que no te tengas que presentar, sino que te conozcan y te conozcan por algo bueno. Total. Y, obviamente, además de todo el elenco, con todos los comentarios de la gente que... O sea, yo me acuerdo en diciembre cuando la gente nos mandaba los Spotify Raps o como se diga, es verdad. Y ver que éramos lo más escuchado, o sea, perdona, solo ya por eso, sí, yo creo que me quedaría con eso. Sí, total, o sea, yo coincido, o sea, yo creo que es que me quedaría con todo, o sea, no puedo elegir algo, pero sí, o sea, la visita al plató, porque sí que es verdad que gracias a esto conseguimos ir al plató, también es verdad que fue gracias a Flarro Amor, vamos a decirlo, ella nos lo propuso, pero bueno, también es verdad que si nosotras no hubiésemos creado esto, pues igual no hubiese llegado a nosotras tan fácilmente. Entonces la visita al plató estuvo bien, fue muy bonita, o sea, sí que es verdad que nos hubiese gustado ver más. Sí, total, porque no nos vimos quedó muy mucho, corto. o sea, vimos solo lo que es las galerías y el salón de té, pero no pudimos ver más. No. Podíamos haber ido a la Corrala, no nos dejaron. Pero sí, o sea, yo me quedaría con la visita al plató y con todas las entrevistas. También es verdad que con cosas que hemos aprendido, porque yo me quedo, por ejemplo, con el episodio de Picasso, que lo hicimos con Irene, un beso desde aquí, y aprendí mucho. Y luego me gustó mucho que gente que yo pensaba que sí que sabía cosas sobre Picasso nos dijera, joder, he aprendido algo nuevo sobre esto, ¿sabes? Sí. Que no sé, son cosas que al final dices, incluso nosotras grabando los episodios hemos aprendido cosas. Sí, con todos, no solo con Picasso. O sea, sí, o sea, de las mujeres en la Segunda República. Total. O sea, que al final también nos ha ayudado a nosotras a documentarnos y demás. O sea, que sí, yo me quedaría con las lecciones aprendidas mediante la grabación de los episodios, la visita a plató y evidentemente las entrevistas. O sea, porque ha sido fantasía. O sea, no hubiésemos imaginado tener la oportunidad de hablar con tanta gente. Sí, muy bueno. Que sí. Uf, ya aquí vienen los cotillos. Nos preguntan si tenemos algún crush con algún personaje o actor o actriz de la serie
No vale decir todos, esa puntillita final. El no vale decir todos, la verdad es que... A ver, En verdad esto es como elegir a papá y a mamá en muchos casos. sí, ¿eh? o sea, a ver, sí que es verdad que hemos tenido un elenco de guapazos y guapazas. Sí. Pero yo me voy a abrir aquí abiertamente, nunca mejor dicho, porque, a ver, yo me acuerdo, y esto creo que lo comenté en redes, y voy a decirlo porque creo que a partir de ese momento yo dije, estas dos personas son mis crushes absolutos de la serie. Fue el primer episodio de la serie, estaba Íñigo en el Madrid Cabaret, estaba haciéndole miraditas a que era la Concha Piquer. Sí, Y bajó Carla por las escaleras del Madrid Cabaret con ese vestidazo. sí. Vale, yo cuando vi a esas dos personas juntas, es decir, Almagro y Stephanie, dije, no sé si quiero ser ella o quiero ser él. Entonces con eso yo creo que lo digo todo. O sea, me parecen... evidentemente, es lo que he dicho, hay elenco de guapazos y guapazas, ¿eh? Pero de primeras, los dos que más me impactaron fueron ellos dos. Es que Stephanie con ese vestidazo blanco, o sea, era una pasada. Sí. Pero sí, yo diría ellos dos. Yo, o sea, me voy a ir, mira, no te va a sorprender, porque no te va a sorprender, pero me voy a ir a tercera temporada, que hemos hablado menos, Vale. pero voy a hablar de los ojazos, porque es crush como persona, pero es ojazos de dos personas y obviamente son mis Pepe Nufrio y Clara Alvarado. Vale, sí. Porque, total. o sea, y hablo de Pepe y de Clara, Sí, sí, sí. no tanto de Mercedes e Iván. No, sí, aquí hablamos de actores y actrices. Pero es que, o sea, ver a esas dos personas es un regalo Sí, a la vista, sí. Y obviamente no podía hacer una mención especial y encima, como buenas vascas, a mi querido Germán. Sí. Porque, quieras que no. Y encima, cuando hacía de Gamberrito, de Emilio, eso tiraba bastante, la verdad. Sí, estoy de acuerdo No nos contigo. vamos a negar. No. Pero Tampoco es ninguna sorpresa lo que estamos no, la diciendo. verdad es que no. Pero ha sido elección. O sea, esta pregunta venía aprendida y he ido eligiendo porque si no podía haber nombrado aquí a prácticamente... No, sí, yo también. Por no decir a todo el elenco. Yo también, o por eso sea, he puesto el ejemplo de esa primera escena, porque a mí me impactó. O sea, es que yo dije, ¿quién quiero ser? ¿Ella o él? Pues no lo sé. Total. Me quedo con los dos. Yo con las miradas. Es que a mí los ojos me llegan muchísimo. Totalmente. Y es que los ojos de Pepe y Clara Sí. fueron... Muy de acuerdo. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Hay una escena con la que lloráis siempre que la veis? Me encanta lo que hacéis. Ay, qué bien. Gracias. Sí, obviamente. Muchas. Aquí Es sí que que hay muchas. el no vale decir todas también podría venir bien. Pero hay una que a día de hoy, y mira que igual es una de las escenas que más he podido ver, la nombraremos luego otra vez, estoy 100% segura, pero es en la escena final del 236. ¿Cómo no? Es que, y no solo el momento final de la mano... Sí, todo en el la capítulo en todo sí el es capítulo. lacrimógeno. Bueno, ese final, cuando ya llegan a despedirse a las galerías, no puedo. O sea, yo ahí ya veo que llegan y estoy como Elena, porque Elena en ese momento ya llega llorando por Sí, Matilde, sí. y yo estoy igual ya. Y es que y sé lo que va a pasar, me sé el diálogo prácticamente, y lloro todo el rato. Y la habré visto unas cuantas veces, ¿eh? Sí. Sí, a ver, yo hay una que... A ver, siempre... Yo creo que la he nombrado en algún episodio. Bueno, no la he nombrado en un episodio, no. Porque estaba pensando en la de... Yo me voy a la trama arsénico. Esa es También hablaremos de ella es luego. mi imperio romano, esa trama. Pero siempre hablo de la de que tuvieron en la corrala, Ujú. cuando Íñigo le pide matrimonio Sí. por segunda vez. Esa, lacrimógena total, me parece una pedazo de interpretación por parte de ambos, o sea, una barbaridad. Pero me voy al siguiente capítulo, el capítulo de la boda. Ujú. Es la primera, creo que es por el otro día lo revisé, es la primera escena del capítulo, que es cuando vuelven ya a la cama, o sea, la lleva a la cama otra vez, y se tumban los dos allí. O sea, a mí esa escena, yo es que la recuerdo y te juro que me entran ganas de llorar. O sea, es cuando ella le dice... Además es que está moribunda y se preocupa por a ver dónde está, si tiene los anillos, quiénes van a ser los testigos, no sé qué. Y ella está como súper realista de... Porque claro, Íñigo le dice, no, testigos, tus hermanos. Dice, Matilda, a ver, no hay tiempo. Quiero decirte, los testigos, Antonio y Marta, no sé qué.
Hijo, es tan bonito, los diálogos son tan bonitos. O sea, como Matilde le dice que le hubiese gustado pasar más tiempo con él, Íñigo le dice que no, o sea, que va a vivir 100 años, que vamos a tener hijos, nietos, y yo... Sí. Fatal. O sea, porque claro, luego lo ves con perspectiva y ya ves que tuvieron hijos y demás. Y me parece una escena tan bonita. Es que esa trama arsénico, ese final de trama arsénico, fue, Es que de verdad, fue, o sea, fue pelos duro. de punta, te lo juro. O sea, y yo recuerdo, creo que es después de la boda, la primera escena que todavía está moribunda. Sí. Y mete el toque de humor que es cuando no te he dado la noche de bodas que tú querías. Total. Y el otro le dice... Para esto, o sea, tú también estás así y te acuerdas de tal. Sí, y o sea, como... por eso te digo que incluso dentro de todo ese dramatismo había como toques de humor. Sí. Porque sí, ya te digo, cuando le pregunta por los anillos, digo, mira ella cómo se preocupa por los anillos y yo sé que está medio muerta. Sí, sí. Entonces yo creo que con esa escena siempre lloro. O sea, es de ese tipo de escenas que la puedes ver sin volumen y es que igualmente te emociona. Sí, sí. Entonces sí, yo me quedaría con esa. O sea, hay cientos, ¿eh? Sí, pero... sí, no, hay muchísima. Pero es que esa Pero- siempre. Sí. Ujú. Bueno, aquí llega Víctor. Esta sí que tiene nombres y apellidos. Víctor, grande. Y dice, hola cotorras de la corrala, porque sí, ya no Sí somos somos. vecinas. Soy Víctor y me gustaría haceros una pregunta sobre todo a Sandra, que siempre hemos comentado cositas de la serie en Petit Comité y me gustaría que vuestra audiencia también lo supiera. ¿Cómo afrontaste las primeras semanas post salida de Íñigo y Matilde? ¿Te planteaste dejar de seguir la serie a diario? Gracias por seguir al pie del cañón. Gracias, Víctor. Un saludo, Víctor, grande. Sí, a ver, yo he hablado mucho con él, mucho por mensaje. A ver, lo llevé mal. O sea, Muy mal. Sí, y María es testigo de ello, lo llevé muy mal. O sea, de hecho, nosotras ya lo supimos de antemano, o sea, antes de que se confirmara ya teníamos ciertas sospechas de que... Sí, sí, el estalqueo fue... Eso es, de que heavy. esto se acababa y tal. Entonces, bueno, fue duro. O sea, al final es como... a mí se me iban papá y mamá Sí, sí. a la vez. Entonces yo lloré, yo le he enviado audios a María llorando a moco tendido, o sea, y estarán por ahí, o sea, podemos subirlos ya como para ya humillarme por pero yo estaba fatal y la carta esta que subí justo el día del capítulo final, o sea, esa fue yo escupiendo todo, o sea, fue... Doy fe. Y sí. Y lo pasé mal, o sea, no sé, ¿sabes qué pasa? Que tú, o sea, no siempre pasa, ¿no? Pero depende en el momento de tu vida en el que estés, o simplemente porque conectas más con unos personajes u otros, a mí me pasó con ellos. Entonces, yo su historia la viví como muy intensamente y yo mi única preocupación, y mira que en nuestras quinielas alguno se iba muerto, mi única preocupación era que ninguno se fuera muerto. Porque claro, si se hubiesen muerto, yo ya ahí tenía esto de pensar, si se muere alguno me va a costar ver la siguiente temporada. Considerando que el final fue feliz, ahí dije, voy a seguir viéndola. Sí, pero a ver, es verdad que ella tuvo su duelo, o sea, hizo Sí, su duelo sí, antes sí. de que se fuesen, y como en su duelo la que muerte era mucho más trágica, La tabarra que le o dio sea, todo María. era mucho más trágico, Sí. luego cuando llegó ese 236 lo vivió mucho más tranquila, tengo que decir, entonces luego Sí, ya ¿no? no fue tan doloroso, ¿sí? Sí, o sea, a Sí, ver... sí, recuerdo mucho peor el pre Fua, es que el cuando pre- ya llegó el 236, sí. Sí, sí, no, el pre fue... O sea, pero yo tuve mis fases de duelo. Todas. Porque tuve Absolutamente como la todas. fase de negación absoluta. O sea, yo estaba buscando Sí. 50.000 teorías pensando, buah, pues es que igual se marchan, pero luego vuelven, no sé qué, tal. Sí. O sea, estaba con fase negación, no se van a ir. Luego ya fue cuando me di cuenta de que efectivamente se iban. Ahí llegó la ira. Ahí llegó la ira. Y luego ya pues dije, bueno, pues hay que asumirlo y Sí. ya está. Sí. Pero sí, o sea, es lo que te digo. Pues, es que se me iban los dos, mis dos pilares. Entonces era como muy, muy heavy para mí. Fue doloroso. Pero a la vez fue bonito el final. ¿eh? O sea, Sí. me reconcilié con los guionistas y dije, bien, esto me gusta. Sí, la verdad es que sí. Luego se fue mejor. Sí, o sea, me hubiese gustado también, evidentemente, ya lo hemos dicho más veces, verlos en la tercera temporada. Sí, que hubiesen vuelto en algún momento. Eso es, pero por circunstancias, pues no se pudo. No se pudo. Ah, me toca. Vale. ¿Qué es lo más bonito que os ha dicho algún oyente del podcast? Mira,
El otro día lo estuvimos... Sí. Porque, claro, hay preguntas que evidentemente hemos hecho trampa porque algunas teníamos que repasar esto. Y, a ver, hemos recibido cosas, o sea, comentarios muy bonitos. Hubo uno, de hecho, en la review de la T2, un chico que nos escribió por Spotify en comentarios que nos dijo como que él no veía la serie, pero que se había escuchado la review completa, que digo, ole tus huevos, porque tela, y que le había encantado porque a pesar de no ver la moderna, le llamaba mucho la atención el fenómeno de las series diarias y como que veía o sea, que lo contábamos con mucha pasión. Sí, la intensidad que hablábamos Eso antes. es, y que le había gustado mucho. Y eso como que nos gustó. Evidentemente todos los comentarios nos gustan, pero que gente que no ve la serie se escuche episodios y nos diga, jo, qué interesante, Sí. incluso entrevistas, o sea, Sí. se de gente Y, que... sí, y que digan que se ve la pasión que tenemos, como que se nos ve contentas con Eso el es. proyecto y la ilusión. Eso es. Y eso sí, bonito. Pero hubo uno especial que una chica de Puerto Rico, si no me equivoco, creo que es de Puerto Rico, Creo que sí. que nos contó, y esto tenemos su permiso para contarlo aquí, es que me parece súper bonito. Es una oyente que tiene una hija, creo que nos dijo de 21 años, que es autista, Ujú. y La Moderna era la primera serie en español que seguía, o sea, que empezó a Sí. seguir y que le gustaba. Y evidentemente oyen nuestro podcast y demás, y vinieron a España para ver como... Sí. Para visitar las zonas de eso es, rodaje y localizaciones demás, sí. de rodaje, incluso para ver obras de Maruja Mayo, o sea, me pareció, y que nos contara esa historia, me pareció súper bonito. Y luego también nos dijo y nos mandó la foto que conoció a Andrea y a Teresa, que es que, imagínate, o sea, tiene que ser en un bar, en plan, voy a quedar con estas dos personas. Sí, la verdad es que nos emocionó muchísimo Sí. porque ver a gente cumplir así sus ilusiones, sus sueños. Total. Y además del otro lado del charco, que esa es otra, que hay gente que nos escucha desde el otro lado del charco, que da un poco de vértigo, ¿sabes? Pensar que te escucha gente de Puerto Rico, de México, es que tenemos oyentes según Sí. Spotify, ¿eh? Pero tenemos oyentes No, pero alguna de que Estados otra Unidos también. del sur nos ha escrito, o sea, de Puerto Rico y alguna y De otra más. Argentina creo Sí. que también había una chica, Entonces, sí. no es solo Spotify No, la no, que no, nos no, dice, no. nos han llegado. No, sí. Entonces Entonces- sí, yo creo que ese es el comentario que más nos ha llegado, ya no solo por el hecho de que no escuchen nuestro podcast, sino por el hecho de su historia, ¿no? Sí. Y que de hecho nos contó que estudiaba en la universidad teatro, o sea, Sí, estaba haciendo teatro sí, en la sí. universidad. Así que nada, no sé, un saludo, un beso desde Sí. aquí gigante, porque... Sí, la verdad es que nos emocionó mucho la Totalmente. historia. Sí, Se sí. sintió muy personal. Eso es. ¿Y hubierais añadido una trama del libro como pueden ser el trabajo final de Marta, la muerte de Laura o relación de amantes de Cañete y Teresa? A ver, yo evidentemente, y esto no solo lo hemos hablado nosotras, también lo ha hablado gente del elenco en las entrevistas, es una serie diaria, tiene un horario, entonces como tal hay que adaptarla, ¿no? Es un melodrama, entonces... Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, la trama del aborto la hubiese tocado de otra forma. Porque, a ver, al final, y esto no solo ocurre en la moderna, o sea, ocurre Sí. en la ficción en general, el aborto siempre es causado por caídas de escaleras, caídas de no sé qué, pero nunca hay un aborto. Sí, solo se acaba, o sea, sí que es verdad que lo acaban de hacer un poco mejor en Sueños En de Sueños, Libertad, sí, sí. pero en general en las diarias... es Por eso, entonces yo, por ejemplo, la trama del aborto de Laurita la hubiese como tratado de otra forma, pero entiendo que al final, por franja horaria y demás, hay que... Y por Sí. otras circunstancias también tienes que tratarlo de una forma concreta, pero sí que es verdad que hubiese ahondado un poco más en esa trama del libro, que me parece una de las más interesantes, una de las más duras también. Entonces sí. O sea, tampoco que se muriese Laura No, en ese pobre, momento, no. porque claro, Sí. al claro. final tiene sus consecuencias Exacto, el sí, abortar. Sí, sí, sí. Sí, pero por ejemplo lo que nos contaba María José en la Sí. entrevista, que igual, y eso es verdad, Sí, eso sí, por esa parte la sí. perspectiva de esperanza, Sí. porque de hecho hay un libro ahora que yo no lo he leído, pero ha salido hace poco, que se llama Un aborto, 8.000 pesetas, es un libro que yo quiero leerlo, y el otro día escuchando a la chica que lo había escrito, decía que bueno, esto fue época del franquismo y demás, pero bueno,
como que decía que muchas mujeres utilizaban como métodos súper rudimentarios, tipo, tómate estas hierbas, haz Sí, no sí, sé qué. sí. Entonces, lo que nos decía María José sí que es verdad que hubiese estado interesante que ella hubiese dicho, pues mira, tómate este mejunje y Sí, prueba a ver si sí, algo más, comentarios más de la época. de la época. Sí, Porque en sí ese que es verdad aspecto, que en sí. Trini sí que pegaba que tuviera una perspectiva un poco más... sí, no. pero bueno, sí. que hubiese tenido... Porque era Más que más... en Esperanza, sí, desde luego. Exactamente. Pero claro, Esperanza sí que fue una trama muy bonita, pero a la vez dices, es que no encaja mucho en un personaje como No, era Esperanza. irreal, era totalmente irreal, siendo tan religiosa Esperanza. Exactamente. Entonces yo creo que esa la hubiese tratado de otra forma. Y lo de... ¿Cuál era el otro? Lo de amantes de Cañete y Teresa. Claro, es que yo no me acordaba que Cañete y Teresa eran amantes Sí, en el claro. libro. Sí, sí. Claro, es que yo eso no me acordaba, o sea, no... Sí, sí. Mm. Y porque Cañete tenía mujer. Una mujer. Sí, sí. Bueno, hubiese estado interesante también eso. Bueno, a mí me ha gustado mucho cómo han hecho la historia de Cañete y Teresa como está, porque Sí. era, si no era mucho rizar el rizo en cuanto a tramas entre camareros, o sea, al final doble vida de unos y de otros. Sí, sí. Entonces, También es verdad que yo, por ejemplo, por la perspectiva de Matilde, a ver, y esto que vamos a decirlo muchas veces, pero también lo hablamos con Elena en su momento, a mí me hubiese gustado ver una Matilde mucho más parecida a la del libro. claro, pero entonces Íñigo no existe. No, quitando eso. Pero eso es lo único que hubiese dicho. Bueno, me gusta el cambio, ¿sabes? Porque además con la historia de origen que tenía la pareja Sí. estaba guay. Pero me hubiese gustado ver una Matilde un poco más combativa. De hecho, la primera temporada era mucho más parecida Sí, a lo del libro. sí. Pero claro, luego ya segunda temporada se fue de madre. Y que al no verla tanto en el salón de té, pero a mí, por ejemplo, me hubiese gustado mucho verla confrontar con Lázara, Ujú. que no lo vimos mucho. Y me hubiese gustado mucho ver a esas dos ahí pelea. Hubiese sido curioso. Porque sí que vimos alguna escena, pero luego ya. Un par, sí, no luego hubo- ya trama no arsénico, hubo muchos. hasta luego. Total. Entonces sí, pero. Yo aquí voy a volver también a otro clásico de este podcast y es que la que me hubiera gustado ver, que lo hemos hablado mucho también, y es Giancarlo, que de verdad hubiese Vale, sido sí. el Giancarlo del libro. Joder, qué raro que se me haya olvidado eso a mí. Pero porque al final el resto de tramas al final lo has adaptado, Sí. pero este lo has Sí. diluido y Sí. entonces por esa parte, y digo Giancarlo por no decir la trama política detrás del libro, pero bueno, Sí, por no eso entrar ya, tanto sí, en la sí. política, por cogerlo en un ejemplo más puntual, porque es verdad que Pietro no sale tanto en el libro, o sea, no se le da tanto pie en el No, libro, no. se le da más Es casi a un- Giancarlo sí. y a su... Historias, sí. Sí. Sí, es verdad, porque Entonces- Pietro no tiene tanto protagonismo en el libro. Yo Bueno, creo los que- personajes masculinos en Sí, general eso no es. tienen... Pero yo creo que sí que me hubiera gustado ver, que lo hemos hablado mucho aquí, pero Mm. tenía que decirlo hoy otra vez, Sí. esa trama de Giancarlo con un poco más de peso y más acorde al Total. libro. Y sobre todo porque encima parecía que lo iban a vender con esa idea, Mm. que es luego lo que no nos dieron. Total, sí. No me voy a repetir porque ya lo hemos hablado más Sí, veces, así la que verdad es que totalmente de acuerdo. Vale, me han encantado todas las entrevistas que habéis hecho, pero si os dieran la opción de hacer alguna de forma presencial, ¿con quién sería? Mira, yo aquí he puesto dos opciones. Vale, Que voy a hacer trampa otra vez, las he No, estudiado. está bien. Una sin repetir y Vale. otra repetida. Vale. Y para sorpresa de nadie, obviamente a mí me encantaría hacerle una entrevista presencial a mi querida Bárbara, Vale, sí, claro. porque me ha faltado. Y obviamente me encantaría entrevistar en persona a nuestra querida Elena. Tampoco para sorpresa de nadie, porque al final creo que sería muy familiar, muy guay y nos reiríamos muchísimo. Con todas, o sea, creo que repetiría todas en presencial. A ver, todas. yo con la de Elena Pero- incluiría a alguien que no ¡Hombre! lo hemos entrevistado y que creo que, no sé, si ya no lo hemos repetido 50.000 veces ¿Qué va? que queremos, puedes decirlo que otra me encantaría tenerlo en este podcast y evidentemente es Almagro. O sea, sí, o sea, desde aquí lo decimos, queremos una entrevista con Almagro ¿dónde estás? porque es que sí, o sea, sería muy guay tenernos a los dos. Ya si no se puede a Elena por circunstancias, no se puede cuadrar agenda, pues solo quedamos con él. Pero estaría muy guay hablar sobre Sí. su personaje.
y sobre su carrera actoral, todo. O Sí, sea, la verdad, del elenco masculino nos quedan prácticamente todos. Sí, es verdad, hemos tirado más de chicas, sí. Y pero- entrevistaríamos encantados. O sea, Total. yo he elegido 2 nombres por mojarme un poco. A ver, sí que pero- es verdad que la de Elena y Almagro era porque evidentemente ya esto se comentó y Elena lo dejó caer, que luego pues evidentemente por agenda Sí, y demás sí, ha no, sido totalmente. difícil cuadrar nada, pero a mí me encantaría. O sea, evidentemente las entrevistas presenciales siempre son Un mucho plus. más guays, o sea, incluso grabar esto en Sí. persona es mucho más dinámico. Y las entrevistas también, o sea, las Sí, pero entrevistas... las agendas son las que son. Exactamente. Tanto las de ellos como las nuestras. Exacto. Que aquí Sí, al sí, que final aquí somos gente ocupada. hay que cuadrar todo. Pero bueno, por soñar que no quede. No, está si claro. sueñas, loterías, Loterías, que es sí. nuestro lema. Y bueno, pues oye, ojalá se cumpliera. Aquí dejamos la puerta abierta 100%. siempre. Sí. Y A los sí, que hemos nombrado y a todo el elenco. exactamente. O sea, si quieren pasarse por aquí, nosotras Totalmente. encantadas. Uy, que me he perdido ya. ¿Qué gesto pequeño, una mirada, una frase, una reacción os conmovió? Mira, yo aquí creo que me quedo... He apuntado 2 Vale. que son como muy curiosas y la primera igual sí que a la gente no le extraña tanto. La segunda, bueno, ya la he dicho en algún momento, entonces igual tampoco, pero la primera para mí es Pablo dando clase a Marta. Vale. Porque me parece que fue un gesto, que esto ya lo hemos hablado nosotros también, que no iba más allá, era simplemente un gesto de amistad, de querer ayudarla, de querer... No era cortejo ni... Aunque luego terminase como terminase esa pareja, no era ni cortejo ni nada, sino simplemente quería él estar, quería ayudarla porque veía a una Marta indefensa, una Marta que tenía ese entusiasmo por aprender y Sí. Pablo se mostró, entonces me parece que ese gesto de ayudarla está bonito. Y otro es el que le hizo Salvita a Miguel Vale. para la operación de León, Sí. que es un gesto que son gestos más materiales, vamos a decir, no son tanto de Bueno, sí, pero miradas y también demás, tienen su... pero son gestos que los haces sin esperar nada a cambio y eso muchas veces al final nos cuesta hacer, porque al final todo el mundo cuando haces algo luego casi estás esperando la vuelta, que es tristísimo. Sí. Y entonces estos 2 gestos, tanto el de Pablo como el de Salvita, tanto con Miguel, tanto por la operación de León o cuando Miguel le llamó a él para cuando Pietro estaba enfermo para contárselo. Estos pequeños detalles de estoy aquí, seguimos aquí aunque estemos a kilómetros y tal, podría haber sacado cualquier escena, porque tengo muchas de miradas y demás, pero estas 2 me han parecido... Pues mira, yo estuve pensando y bueno, no, yo creo que ninguna de las dos las vas a acertar. Una de ellas es capítulo 120, Ajá. cuando Emilio Final de la primera temporada. cuando Emilio se despide de Luisa, ya hay un plano en el que él se despide con el último beso que se dan. Sí. Y se ve, o sea, además está tan bien hecho, o sea, se ve a Luisa mirando a Emilio Sí, y Emilio sí. se marcha Sí, devastado, llorando, Sí. sabiendo que va a ser la última vez que la va a ver. Porque ella de hecho le dice, no te vas a vestir, y se va en dirección contraria. Eso es Uf. Es que esa escena... muy heavy, o sea, es brutal. Y luego hay otra, que eso sí que fue un gesto que a mí me pareció precioso, que yo no sé, creo que fue final de segunda temporada cerca. Fue cuando Íñigo le regaló la casita de muñecas Ay. a Clarita. Sí. Porque además, me pareció como súper bonito el hecho de que le dijera a Matilde, como tú me contaste que nunca había tenido una casita de muñecas, Sí, le he Íñigo y los comprado detalles. una y yo... Sí. O sea, es que digo, hombre de millones, por favor. Y me pareció como un gesto muy bonito porque al final para Íñigo Clarita siempre fue como su niña, ¿no? Y, pero al final que le regalase eso cuando en su día Matilde le comentó que nunca había tenido una, Sí. me pareció un gesto súper bonito. Entonces yo me quedo con esos dos Sí. momentos. Sí, pero vamos, que 100.000 más. Podríamos ¿eh? estar aquí horas hablando Sí, solo porque, de escenas por ejemplo, bonitas. gestos de cotidianidad que hemos hablado Sí. muchas veces, un masaje en los pies, un afeitado, todos esos gestos también son pequeños, pero a la vez son como muy Sí, muy bonitos. bonitos. Entonces, sí, o sea, es que podíamos quedarnos con Mil y ciento una, la sí, madre. sí, O sea total. que eso. Vale. Uy,
Teorizar sobre la 4ª temporada que nos robaron. ¿Quiénes serían los personajes principales? ¿Qué trama os hubiera gustado? Personajes históricos que pudieron pasar en la 4ª temporada. Para mí, una trama preciosa hubiese sido el amorío entre... Aquí creemos que es Esperanza, pone Antonia, ¿no? Pero Sí. Esperanza y el librero marchante, etcétera. Me hubiera encantado ver a Esperanza enamoradita, Pedrito en Madrid, Pietro ejerciendo de abuelo. Podríamos tener de vuelta a los hermanos de Matilde. Y si volvía Matilde, Íñigo y su retoño. Esta que es de Juli, que también sabemos que es una oyente habitual del podcast. Joder, son muchas, ¿eh? Yo es que aquí, o sea, hay como dos vertientes. Vale. Teorizar sobre lo que sabemos que nos iban a dar en esta 4ª temporada, Sí, y lo que cómo nos nos hubiera gustaría. gustado que Mm. se hubiera llevado, o teorizar teorizando, Sí, sí. plan, Sí. a lo loco. Entonces, Pero eso no daría para un capítulo. por eso entero. yo creo que enfocándolo más en lo que sabemos, en lo Sí. que nos han dicho o Mm. lo hemos leído en entrevistas y demás, Sí. de lo que iba a ser esa 4ª temporada, creo que los personajes principales iban a ser Iván y Mercedes. Creo que parece Sí. que iban a coger Mm. bastante protagonismo. Sí. Y yo siempre he dicho que a mí me hubiera encantado, aparte de una amiga para Mercedes, meter una tercera persona. O sea, hemos visto pocos. Sí, hombre, lo de los triángulos amorosos está Ah. como muy visto, Pero en esta serie no. no tanto. Ya, sí, sí, es verdad. O sea, bueno, obviando el el triángulo gran amoroso. triángulo, sí. Porque, madre mía. Obviando el gran triángulo amoroso Sí. de trama principal, creo que hubiera estado guay, sobre todo para lo que hemos dicho siempre, para que Iván también se pusiese un poco las pilas Sí, y espabilara. espabilase. Sí. Entonces, en ese aspecto sí que me hubiera gustado ver algo, y a mí me hubiera gustado ver esa trama de Mercedes e Iván. ¿Mm? Y luego, obviamente, pero creo que hubiera sido inviable ver al segundo hijo de Triguel. Inviable por temas de rodajes. De ¿eh? rodajes, O sea, sí, por estructuras presupuesto y de demás, rodajes sí. y demás. Entonces, no sé ¿Qué qué hubiera hubiera pasado? pasado ahí, porque también, claro, Miguel en teoría tenía un trabajo que tenía que estar un día en París, un día en tal. Sí. Entonces, no sé cómo hubiera sido esa trama para ellos. Mm. Pero si tengo que elegir una más, para no alargarnos aquí muchísimo, una convivencia cañesa. También. Me hubiera gustado también, porque ya en teoría estaban casados. Sí. Y entonces ver cómo conviven, porque Cañete mejoró, sabemos, después de la convivencia con Triguel, pero haber estando casado, si sería un Miguel, en plan, pues plancha, cela, Sí. tal, o sería un hombre de los 30 con todas las de la ley. Me hubiera gustado un poco Verlo. ver, Sí, ver sí. eso. Hubiese sido interesante. Obviando, obviamente, Esperanza y la nueva trama que nos decían, eso hubiera sido muy interesante, pero bueno, estas están como un poco más o sea, cerradas, digamos. Sí, mira, yo había una trama que yo leí a un chico, creo que se llama Iván Peñalver, justo. Además, sí, además Sí, escribe, sí. creo, en los lunes seriéfilos. Sí. Y me pareció, o sea, le voy a dar créditos, pero bueno, voy a comentar aquí la trama porque me parecía chulísima. Y era que si Fermín, por algún casual, dejaba la Moderna, porque ya vimos que Sí. dejaba un poco ya el camino abierto para su sobrina y demás, que Celia volviera Ujú. y que utilizase la Moderna como nido de espías. Buah. O sea, que fuera ahí como una especie de... que se Sí, sí, encontrasen sí. británicos, alemanes, etcétera, etcétera. Un tipo Operación Operación Barrio Barrio Inglés, Inglés. Sí, sí. pues con la Moderna como nido de espías Ajá. y que lo utilizasen también para casa de socorro, etcétera, etcétera, como un doble juego Sí, ahí sí. en la Moderna. Era algo así, creo, ¿eh? Si estoy equivocada, aunque me corrija, pero me pareció una trama como súper interesante porque ya vimos que actuaban de espías durante Sí, la segunda, La espía intrépida. pero que se viera eso en la Moderna hubiese estado como muy guay. Sí, y hubiese dado pie, hablando de personajes históricos, a traer algún otro personaje Sí. histórico más. Yo tiro barro para casa y me hubiese encantado ver más personajes históricos Sí, luego relacionados hablaremos de ello más con la política. Pero sí, o sea, me parecía una trama súper chula. Sí, la verdad es que es curiosa, sí. Además estaba inspirada en otra, ¿eh? Porque también hubo un salón de té en Madrid Hmm. real que se utilizó como Sí. casa, o sea, como casa de espías, como nido de espías en la época de cercana guerra civil por ahí. Me estoy liando con las fechas, pero bueno.
Y estaría guay. Porque a mí me suena un poco a Operación Barro Inglés cuando Amparo, creo que era el personaje, utilizaba como el salón ese donde estaban reunidos británicos, alemanes y demás. Muy buena serie, por cierto. Os recomendamos que la veáis. Pero sí, estaría guay. Y la vuelta, bueno, ya lo hemos dicho, es que yo... La vuelta es un sí. La vuelta siempre es un sí. O sea, siempre que vuelvan personajes queridos, para nosotros todos. hubiese sido un plus. Total. O sea que sí. Pero ya te digo que con esta pregunta podríamos hacer un episodio completo, perdón. ¿Qué frase o expresión de la novela ya usan en su vida diaria? Bueno, no lo sé, ¿eh? Bueno, la de la cuadratura la vas a decir, Buah, ¿no? Sí, a ver, es que yo hay una frase que le dijo Pietro a Salvita cuando Salvita no sabía cómo conquistar a Marta porque tenía que hacer también conquistar a su... Bueno, agradar a su padre y entonces le dijo Pietro como, eso es imposible, es como buscar la cuadratura del círculo. Sí. Y entonces a mí esa frase se me quedó, no sé si es porque soy científica y entonces yo todo lo relaciono ahí, pero me pareció como, pues me pareció interesante y es que encima luego le faltó a Salvita decir, he encontrado esa curvatura en el círculo, porque al final es posible, o sea, porque un círculo no es más que una suma de... Bueno, digamos, dejámoslo ahí. La mente científica, el yin y el yang. Sí. Pero en verdad luego, no sé si era otra pregunta, ya quedará respondida, que sí que hay coletillas que no son de la moderna, pero sí que las usamos como intrínsecamente en nuestro día a día, que están relacionadas desde que empezamos a hablar de la moderna, como el si sueñas, ya sabemos que es loterías. Si sueñas, loterías. O el hombre de millones, mujer de millones. Pareja de millones, pareja de equidates. Muy intrínseco. Sí, o sea, yo creo que sí. Sí, porque no se me ocurre ninguna así que hubiera utilizado... Es que no, la verdad que no. No suena, ¿no? Seguro que hay, pero no. Sí. Así, que la usemos mucho, no, la verdad. No, la verdad es que no. Vale, siguiente. Espérate que me he perdido. 14. Vale. ¿Cuál sería la trama de una precuela? Que no se cuela. Mira, a mí me hubiese gustado ver... Bueno, primero, la vida de los Pedraza en Argentina hubiese estado la tengo apuntada. como muy interesante, pero tirando más para Barro para casa, primera, segunda temporada, me hubiese gustado ver también más de Íñigo, pero en la época de la guerra. Sí, lo tenía apuntado. También. O sea, yo tenía más que Íñigo en la época de la guerra, Bueno, tenía y también Íñigo con Carla. Carla, eso es, sí. O sea, me hubiese gustado mucho, porque sí que tuvimos flashbacks y tal, pero me hubiese gustado ver eso. El enfrentamiento con Aguirre siempre es bien, porque es que ver escenas con Oscar Rabadán era un lujazo. Entonces, me hubiese encantado ver eso. Y sí, o sea, la trama de los Pedraza en Argentina para saber de qué iba la vaina. Sí, la verdad es que o sea, sí. porque es que si no... Yo tenía esas dos y tenía una tercera. Vale. Y es que me hubiera encantado ver los principios del salón de té. Cómo montó Don Fermín el salón de té. Interesante. Cómo fue el primer día de Teresa, de Esperanza, de Antonia. Esos primeros días, porque han hablado muchas veces de tú cuando llegaste aquí, yo ya estaba. Tal. Sí. Entonces, haber visto cómo iba llegando, porque vimos llegar a Matilde, el resto ya estaban. Ya. Bueno, y a Marta o Sí, Laurita, sí, pero Trini, Antonia, Teresa, Esperanza y los chicos ya estaban. Entonces, cómo se fue montando ese salón, probablemente encima mucho más estricto, mucho más... Eso me hubiera gustado. Pues mira, tres aquí bien elegidas. Y alguna más. Y también alguna más teníamos. seguro. Pero seguro. esas son yo creo que las que... Y... Hombre, a ver, la llegada de Pietro también a Madrid. Sí, también. O sea, cómo fue ese proceso de llegar a Madrid. ¿Y quién era Celia? También. Que le hemos hablado mucho también. Es verdad, en este sí, episodio. porque se habló este podcast. se hablaba de un abuelo que era fotógrafo y demás, pero nunca supimos nada más. Sí, ahí también hubiese sido como muy interesante. Total. Así que si Eso alguien necesita ideas... Aquí. Eso es. ¿Qué personajes nuevos os habría gustado ver en la moderna si hubieras seguido? Bueno, ya hemos hablado de ello, ¿no? Sí. Evidentemente, el nuevo amor para Esperanza, para darle un poco más de protagonismo a Esperanza. Una hermana de Lázara, por ahí que viene a dar guerra. Pues no sé, lo que decías tú, algún familiar de personajes de la moderna que no hayan tenido tanto peso, ¿no? En ese tema familiar. Pero es que no sé, o sea...
Sí, sé. a mí, o sea, yo ya no tanto como personaje nuevo, o sí, pero no tengo muy claro el papel que haría, pero ya que ahora se han quedado Pepita y Maruja solas, bueno, solas, también como viviendo su vida, ahí meter algún otro personaje para ver qué hacen ellas. No tanto un hombre, ¿eh? Sí, No sí, un sí, hombre sí. para que se junte con una o con la otra, sino a ver si van juntas ¿Mm? o por mucho que ellas hiciesen como ese pacto de ir unidas, al final se quedase claro de qué palo va cada una y al final las clases sociales volviesen a salir a la luz y se separasen. O sea, algo ¿Mm? que hiciese ver un poco por dónde hubiese ido esa trama. Mira, hablando de los Pedraza, a mí me hubiese gustado también ver a alguien que confrontara, a ver si lo diré, a Emiliano. O sea, que fuera un poco como... Yo es que le he matado. O sea, Ah, ¿lo has Emiliano, matado? claro, No, está muerto. yo sin tener en cuenta el epílogo, ¿eh? Vale, pero es que, bueno, está en la cárcel. Es que yo no le he sacado. Vale. O sea, en mi... Claro, no está muerto porque no llegaba al epílogo, pero va Está en la detenido. cárcel. Entonces no Bueno, está en mi cuarta pero temporada. yo en plan, pero obviamente sabemos que en una cuarta temporada hubiese estado Sí, sí. Emiliano. Entonces alguien que hubiese venido a ponerle las cosas un poco más... Sí, es la hermana de Lázaro. en mi Exactamente. O sea, ponerle las cosas complicadas y plantarle cara, ¿no? Sí. Porque al final eso se necesita. Cuando hay un villano que venga alguien también a decirle, oye, bájate de la nube, Sí. que esto no es... Baja de la... Exacto. Entonces, sí, algo así. Sí, por ahí, lo que hemos hablado un poco también antes. Eso es. Vale, me toca a mí, ¿no? Sí. No es una pregunta como tal, pero ¿os imagináis que en las entrevistas que les hacen a los actores con un té con hubieran hecho un especial que fuera un té con fans de la moderna? Que hubiéramos participado los que tenemos club de fans o los que comentáis en Twitter. No sé, una representación y nos hubiéramos puesto a opinar sobre la serie ahí con ellos. Bueno, luego pone... Creo que aparte de bonito, hubiera sido muy épico y para ellos también especial de saber, ¿no? Lo que opinamos nosotros los espectadores y tal. Eso. Y lo firma Ana, que es Edith, la moderna. Ahora hubiera sido interesante. Sí, hubiese estado guay. O sea, a ver, al final todo lo que sea... La entrevista de la inversa. Eso es, Sí. sí. O sea, y todo lo que sea que los fans participen y demás, pues está guay, no sé. También es verdad que sabemos que tanto Ana como Abril están escribiendo un libro sobre la cuarta temporada de La Moderna. Así que aquí están invitadas a que nos cuenten de qué va Eso el es. libro y cómo el proceso de escritura y todo eso. Vamos, están invitadas. Pero sí, bueno, que tampoco podemos decir mucho más. Esto es un espacio para elenco, equipo. Sí, eso es, Fans. pero yo creo que es eso, se refiere a cómo hubiera sido como A la cambiar los inversa. roles. Sí. Y a ellos yo creo que sí que les hubiera gustado porque, claro, muchos no tienen Twitter, no llegan... Y luego muchos es que han dicho, a mí no me llegaban tal. Y es Sí. como, sí que les hubiera gustado tener como un vídeo con feedbacks de... Sí, hubiese estado guay. Que muchas veces nos lo han dicho que con este podcast al final es lo que les llegaba, que tenían ese feedback directo de Sí. lo que ellos hacían y demás. Entonces, por esa parte, yo creo que hubiera estado interesante. Sí, o sea, es todo lo que sea involucrar a los fans, sean los que sean y el número que sea, Eso es. es Y a bien. las intensas de Twitter, pues ni te cuento ya. Totalmente. La que se hubiera liado ahí. Total. Vuelven los... ¿Quién de las dos? ¿Quién de las dos es más probable que analice una escena al detalle? Yo. Sí. O sea, a ver, las dos, porque al final cada una barremos mucho para su casa. Sí, sí. Y cada una analiza su escena al detalle y nos fijamos en todos los detalles, pero si tú, yo creo que más que yo sí. Yo sí. Pero a ver, también es porque, no sé, igual es que soy más observadora o me gusta más como analizar los detalles. Pero sí, o sea, me gusta mucho ya no solo a nivel actoral o a nivel de interpretación o de... No, o sea, me gusta mucho ver los planos, La iluminación, o sea, cómo está hecha la escena, no sé, o sea, me parece que todos esos detalles no se tienen en cuenta y muchas veces son clave para Sí. la escena en sí. Sí, luego también muchas veces hemos analizado no solo escenas, sino fotos y nos hemos llevado grandes sorpresas. Totalmente. Todo hay que decirlo. Pero ¿cuál puede ser la escena que yo más haya analizado? Uf, cero dudas de eso. Escena no, fotografía, voy a decir. No, pero...
Bueno, La fotografía que más ha analizado es la fotografía de un Avances de los Domingos sí. que daba avance del capítulo 165-66. La noche de bodas. Sí, soy. Sí, 100%. Sí. Fua, es que esa fue, vamos, no sé. Pero No, pero la escena también. O sea, las Sí. dos escenas. Pero porque lo que te digo, que me parece que están muy bien hechas. O sea, fue como muy bonita la escena. Sí, pero luego sí que hemos analizado muchas en el callejón, sobre También. todo. Sí, o sea, la iluminación del callejón también era muy bonita. Pero sí que es verdad que aprendimos que analizando te puedes llevar muchas sorpresas, entonces ya analizábamos cualquier cosa. Sí, sí. Luego Una ya foto, a veces analizábamos tanto las escenas que nos llevábamos una imaginación al poder, Sí. porque vamos a traer de vuelta esa mirada de Marta a a Jacobo, Jacobo. que estábamos todas, la ha mirado. No fuimos las únicas, No, ¿eh? no, estaban las queridas Tómame en serie, Eso es, sí, que sí, también comentaron. Y es que eso luego se quedó ahí. Y entonces ya es en plan, era sin más, se miraba. sí. Sí, sí, No pero esa sabíamos si mirada luego fue... tenía alguna historia, Sí, sí. pero sí que analizábamos todo, pero sí, yo creo que tú analizas algo más. Sí, hombre, igual también porque tengo algo más de background, en plan que he estudiado algo de Sí, eso comunicación es. audiovisual. Total. Entonces yo creo que al final eso influye Sí, también. sí, en ese aspecto sí. Sí, soy yo, sí soy. Vale, siguiente. ¿Alguna vez habéis soñado con la moderna? ¿Qué pasa? A ver, yo tengo que decir que no tanto soñar con la moderna, pero he soñado con que alguna vez te he dicho, buah, he soñado que entrevistábamos a no sé dónde. Sí, yo en los apuntes de esta pregunta, porque sí, tengo algunos apuntes de las preguntas, tenía puesto, con la moderna como tal, no, pero imaginarnos cómo sería encontrarnos con con la Sí, hablar sí. con tal, hablar con cual, Total. sí lo hemos soñado, sí. Sí. O sea, no hemos entrevistado al Magro, lo hemos dicho antes, pero en sueños hemos hablado con él, sí. Total. Hemos hablado con él, sí, porque yo alguna vez era por la mañana te escribía y decía, buah, he soñado. Sí, pero con la moderna como tal, No, yo diría creo que no. Soñamos A ver, despiertas, o sea, es sí. que no me hace falta. Sí, no. A ver, es más difícil, yo creo. O sea, se sueña más con situaciones reales que no tanto con... Sí, eso es con lo que te puede pasar. O sea, creo que nunca he soñado ser parte de la moderna, por ejemplo, que igual No. podríamos como soñar y No, yo no me ha pasado. No, pero vamos, soñar situaciones de Sí. me lo he encontrado por la calle, Sí. En la estación de... Sí, eso sí. O sea, cosas más random, pero sí. Bueno, es normal al final, Total. cuando estamos tan in, es que es así. La siguiente pregunta creo que es de Juan. Sí, es de Juan, sí. Mi pregunta será que ¿cómo os imagináis las casas que nunca salieron de los empleados del salón de té? Interesante, ¿eh? Quiere que le echemos imaginación. Fua, yo carezco un poco de esto, la verdad, porque yo sueño en blanco y negro, que creo que nunca te lo he dicho. ¿Sí? Yo sueño en blanco y negro, entonces, claro, me cuesta muchísimo imaginar mucho. Entonces, yo sueño conceptos, Sí. pero me cuesta mucho soñar con detalles. Entonces, Interesante. en este caso me ha costado como imaginarme, pero bueno, me puedo más o menos hacer una idea. A ver, el otro día estuvimos hablando sobre esta pregunta y yo, por ejemplo, a ver, si bien es cierto que María José nos dio como otra teoría totalmente distinta de cómo se imaginaba la Casa de Esperanza, yo me la imagino como la de mi abuela. O sea, es decir, vajilla de Duralex color crema, Sí. o sea, esos platos míticos de las Sí, que no se abuelas. rompen ni queriendo. Luego, manteles tipo de ganchillo. Sí, Muchas imágenes religiosas. muchas cruces, una en cada habitación mínimo. Eso es, un crucifijo mínimo en cada habitación. Y pues no sé, tampoco. Pero la casa me la Y imagino una mecedora pequeña. también he puesto aquí. Me la imaginaba como con una mecedora junto a la ventana. Yo es que me imagino una casa muy pequeña, la de Esperanza. Hombre, evidentemente ninguna casa era un casoplón, ¿eh? Pero como muy pequeña, en plan la justa. En plan, Sí. una cama, un tocador no, pero ¿Mm? un tal, o sea, 3 cositas Sí, sí. en la casa. Pero bueno, me la imagino muy casa de abuela, Sí, ¿sabes? Con sí, esos sí. detalles que te imaginas en casa de tu abuela, que es que la mítica vajilla de así. Muy sobrecargada también. sí. Eso es, muy sobrecargada, sí. Como Sí. con mucha imagen, mucha foto, mucho elemento. Sí. Luego, de Cañete, sabemos que vive en una pensión. Sí, como Elías, o sea, los dos vivían en una pensión. Eso es. Entonces yo he puesto que me lo imaginaba como con una cama de hierro forjado.
Están O sí. los que suenan. Y luego guarda recortes de periódico bajo el colchón, por ejemplo, de noticias relacionadas con el fútbol, ¿no? Porque ya se ha hablado de fútbol, entonces él tiene recortes de partidos de fútbol tipo el Arenas de Guecho contra el Athletic Club de Bilbao. Me cuadras. Y no sé, una radio, una copa de cristal que nunca usa, no sé, todo como muy pequeñito, pero la cama de hierro sí es muy mítica, Sí. que hace un ruido que te... Los colchones con los Sí, muelles... los muelles. Sí, algo total. así, sí. Y de hecho yo me imagino que casi no tiene ni armario. O sea, tiene el armario pero está todo en una maleta. De estos que lo Sí. tienen todo en una maleta. Sí, y como la desperdigado. maleta y Sí. desperdigada, sí, sí. Y la de Elías Parecido, prácticamente sí, parecida, parecido, sí. primos hermanos. Y luego la de Teresa. Es que mira, la de Teresa tenía como dudas, porque yo me la imagino como muy ordenada, o sea, cómo es ella en su vida laboral. Pero luego igual es lo contrario en Sí, casa, yo en ¿eh? cambio me la imagino, o sea, yo me la imagino ordenada, ¿Mm? pero llena de vajilla de porcelana. Claro, en esa época yo no sé si había tanto, pero mítica Necesitamos porcelana documentación. china, o sea, de Sí. esto que como muy detalle, pues me la imagino como todo así. De esto que como toques uno se te caen 20 y se rompe todo en mini Sí. cristalitos, Sí, pues me la imagino así, pero ella teniéndolo todo súper pulcro, súper eso es. tal, pero llena de Sí, adornos y demás. Sí, yo me la imagino eso, con muebles de madera de roble ahí robustos, Sí. muy limpios, Sí, que eso brillan. Sí, hecho 100%. Y no sé, luego también he puesto como que tiene una caja de madera donde guarda cartas que nunca mando. O sea, tiene como una cajita. Como la que tenía Matilde de los... Sí, que tenía ahí todos los El recuerdos, chocolate el y chocolate y eso, algo así, o sea, con cartas que nunca llegó a mandar. Pero la clave es que todo está bien colocado y todo está bien ordenado. Eso 100%. Entonces, sí. Y luego la siguiente, creo que bueno, tenemos Marcelina y Pietro. Sí. Marcelina, a ver, yo es que viendo la personalidad de Marcelina, me imagino como una casa como muy flower power, ¿sabes? Tipo Sí. cortinas floreadas, Uf, yo es que... paredes así como rosas, medio rosáceas, salmón. Yo... Como casa Barbie. Sí, yo no... O sea, yo me la imagino... Es que casi me la imagino como hecha un desastre también. Como que se ve que es una persona con energía. De eso Sí, que entras en una inquieta. casa Sí. y tú ves que esta persona es inquieta. No porque esté como desordenada, pero porque hay como... En todos, como que ha estado en 20 sitios a la vez Sí. y dices, no ha podido tocar tantas cosas a la vez. Pues así me imagino como... Flores también, me imagino que tiene flores. Sí. Flores. Sí, Le flores, pega sí. tener flores Le pega a tener flores, sí. Eso sí. que ha cogido en el mercado o algo así. Sí. La mesa llena de libros. También. Sí, no sé, algunas revistas también, recortes de revistas de moda o de actrices o... Luego Bueno, yo eso creo igual que le pega tiene- más a Laurita. Le tiene fotos guardadas con Trini, o sea... Sí, como recuerdos sí. de... Sí, Sobre sí. todo con eso, con Trini y con Leonora, no tanto con su familia, sino con lo que ha sido su verdadera familia, porque es como lo que ha llevado cada vez que se ha ido como moviendo. Sí. Y la última que nos falta es la de Pietro, que también, siendo la Corrala, pues tiene que ser un sitio enano. Sí, era más pequeña que la de Antonia. Eso es. Entonces, yo me la imagino como enana, o sea, una cocina que me comentaste tú, Sí, enana. Sí, de un vitro, o sea, de un Eso fuego es. en la vitro. Súper pequeñita, muebles muy simples, funcionales, una cama con un colchón fino. Sí, pero muy cuidada también, Sí, ¿eh? sí, eso es. Y luego también una foto de Giancarlo Sí. en el tocador. O sea, que me lo imagino como o algún libro en italiano, algo que le recuerde a su país. Y del Pietro del principio una foto de Lucia también estaría, Sí, probablemente. seguramente. O sea, si Sí. hacemos porque la casa Pietro, digamos que antes de que se fuese ya la Sí. de Antonia y demás, sí. Sí. Que luego Elías la desmontaría entera, seguramente cuando llegó. Totalmente. Sí, no, pero, o sea, yo creo que le pega tener como tipo, como se dice en portugués, esa saudade, ¿no? Sí, Esa cosa sí, sí. de que te tira a la tierra. Morriña. que Morriña, se dice. eso es, morriña en gallego. Entonces, no sé, cosas que le recuerden a su sí. país, más allá de la foto, ¿eh? Pero no sé, libros, alguna revista en italiano, Sí, o sea, sí, sí, tú sabrías que si entras en la casa vi un italiano. sí. exactamente. 100%, Sí, sí, sí. sí. Así que no sé si tenéis alguna idea más, bienvenida sea. Vale.
¿Qué pareja inventarían desde cero? A ver, volviendo a la miradita de antes. Marta y Jacobo. Marta y Jacobo. Es que esa pareja, nunca yo creo que hemos hablado de ella, pero, o sea, por esa una única mirada Sí. y Fua. dijimos, buah, aquí va a haber algo, no sé qué. Es que nos tal". pegaban muchísimo. Sí, y de hecho, no fuimos las únicas que lo dijimos, ya lo hemos dicho, no solo las de Tómame en serio, o sea, hubo bastante gente que dijo, ojo, Ojo. aquí hay algo. Porque claro, ya no solo la miradita, es como que Marta es como hace un suspirito en plan de, jo, Sí, sí. qué Hombre, chico acabo de ver. es que antes no lo hemos nombrado en los crashes, pero Sí, a Carlos Serrano. Clark también, sí. Y claro, tú ves a ese pibón entrando por la puerta y dices, madre. Eso es. Entonces sí, o sea, yo creo que esa En pareja... verdad, igual hubiese fue sido- instinto, que lo hubiésemos hecho todo. Sí, también es verdad. Pero no, sí, hubiese sido como interesante verla, esa Sí. pareja. Más allá de por ver a Jacobo, más. Mira, antes he dicho el trío para Mercedes e Iván. ¿Sí? También me podrían traer a Jacobo de vuelta y me lo meten ahí de trío, ¿eh? Bueno, Ojo, Jacobo, Clara, o sea, Merche hubiese sido interesante. tampoco lo descarto. Sí. Vaya pareja de millones también. Sí, sí, o sea, cualquier cosa que implicase la vuelta de Jacobo Sí, sí. hubiese estado muy guay. Siempre Entonces, sí, porque no vimos mucho más allá de Jacobo y nos hubiese gustado porque era un personaje que... Sí, yo Era siempre he muy querido saber interesante. por qué se quedó con el nombre de Jacobo, siendo Félix, pero Eso bueno, es, es algo sí. que... Entonces sí, yo voy a decir Marta y Jacobo porque, Sí. porque es que es la primera que se me vino, o sea, sin Sí, duda. es que el resto o se juntaron Eso es, sí, No o hay- algo pasó... y no queremos romper parejas, entonces... Eso es, ya total. está. ¿A quién de las dos le pegaría más decir esto es muy de la moderna sobre su ropa? A ti. Sí, pero yo creo que ambas podemos tener, pero a mí sí. Sí. En verdad yo sí, Sí. soy más la moderna. en Te ese pega caso. más, sí. O sea, yo igual soy como más... A mí me gusta más como el rollo ochentero. Sí, por ahí. A ti Sí, yo te gusta podría, más yo años podría 30. llevar algunas de las ropas que han llevado. A ver, yo también, 100%. porque por ejemplo hay outfits de Celia que hemos hablado alguna vez que a mí me sí. flipan. No, los de Celia 100%, pero es que los de Celia son actuales, como sí, quien dice. sí, o sea, sí, sí. Pero ya hasta los más que son de esa época, o sea, yo hay algún que otro vestido de Mercedes. Lo que pasa que sí que es verdad que me vería rara porque se nota que son de los años 30. Claro, Entonces, no claro. ha vuelto todavía esa moda. O sea, yo también, ¿eh? Sí que es verdad Pero- que de vestidos no soy mucho, pero me hubiese puesto por ejemplo, de Matilde, el azul de la segunda temporada ya entrando de las última. florecitas. Sí, de una así casa que tiene como un cuello así como, Sí. como de puntillita, Sí, sí. me parece precioso. Y luego hay otro naranja también. Ujú. Aquí no hablamos de los del Madrid Cabaret, que con Sí, Elena sí. solo hablamos de los del Madrid Cabaret, pero luego hay mogollón de ellos, bueno, mogollón, varios que ya llevó en su época más de señora de, que están muy guays y eran muy bonitos. A mí me gustaban mucho. Entonces sí, pero vamos, que a Yo, ti sí, te sí, pega. yo Sí. me Eres- hubiese eres comprado. tú. Sí, de hecho hubo algún que otro que eran de este año de Zara que yo Sí. decía, No, igual tengo que irme es a que había Zara. ropa de Zara. Sí. O sea, yo identifiqué una blusa que llevaba Laurita y dije, yo esta la he visto en Zara hace muy poco. Sí, o sea, yo esas podría llevar 100%. Total, y sí. de Celia sí, pero es que lo de Celia no me parece ni. Sí, es de más esa- incluso actual. Sí, Sí, o sea, sí. eso 100%, sí. Vale. ¿A qué personaje histórico de la época os hubiese gustado ver en la moderna? ¡Wow! Esta es para mí. Bueno, para las dos, pero Sí, sí, no. considerando que lo he dicho antes, Sí. o sea, a mí me hubiese gustado mucho ver, pero evidentemente es difícil porque no se ha metido casi política en la moderna, pero ver personajes históricos de la época de la Que Segunda no hubiese República. sido tan raro, por ejemplo, en una reunión con Fabio, Total. que tuvo bastante Porque se relación, habló sí. de políticos, pero nunca se llegaron a ver. Porque se habló de también se habló en la tercera de Indalecio Prieto, creo. Ujú, sí. Pero no sé, por ejemplo, me hubiese gustado mucho ver a Dolores Ibarruri. Tirando para la tierra, por ejemplo. Yo tenía apuntado que a mí me hubiese encantado ver a María de Maeztu. Mira, Que hablamos de hablamos de ella ella, en las sí. Sin Sombrero, de las Sin Sombrero. Sí. O sea, fue un regalo ver a Clara Campoamor, que Mm. hubiese sido guay ver también a Kent, A a Victoria Kent, Kent, sí. que en teoría estaba invitada también Sí. al evento y luego no aparece. mm, Pero si tengo que elegir a una, María de Maeztu me parece como Sí. encima siendo las pioneras y demás. total. me O sea, nos hubiese gustado mucho. ver incluso una recreación de la Casa de las Siete Chimeneas,
del liceo. O una reunión de las sin sombrero que iban tanto las hermanas. Bueno, Laurita y Celia, sí, hubiese estado muy guay. O sea, todo lo relacionado con las mujeres en la Segunda República hubiese estado muy guay. Y con la política también, ¿no? Porque la Segunda República fue una época muy convulsa, muy revolucionada, pero claro, nunca llegamos a ver ningún personaje así político. No, así. Bueno, a ver, Clara Campoamor. Sí, no, pero ver no. O sea, se nombraron... De hombres, quiero decir, Eso es, porque hombres hemos visto más relacionados con lo cultural. Eso es, sí, Lorca, con el arte, eso es. Dalí, o sea, Hemingway. Eso es. Hemos visto unos pero cuantos. No hemos visto políticos, hombres. Se han nombrado unos cuantos, es verdad, que de nombre. Sí. Porque con eso, con Fabio, al final, que sí está que sí, tal. he tenido una reunión con X. Sí, luego también que le van a echar, porque viene la República, van a tener que irse, y sí que decían todos los nombres, pero ver no vimos a ninguno. Mucha pena. Ahí ahora llega una pregunta que tanto hemos hablado. ¿Qué nombres les pondríais a los futuros hijos de las parejas de la moderna? Madre mía. Vale, dale, empieza tú. Tengo para 4 parejas. No sé cuántas parejas querían que nombrásemos, pero yo tengo Adelante. Matilde e Íñigo. Solo tengo para la primera, que obviamente ya lo hemos dicho 1000 veces, que es Rosario. Porque para la segunda siempre me entra el conflicto de si fuera chico, si fuera chica, cómo acabó la relación con Emilio, si Jaime es un nombre plausible o no. Entonces me entran como muchos conflictos y entonces me quedo con Rosario. Vale. Y ya. La segunda de Trini y Miguel, obviamente se llamaba Antonia y creo que aquí lo hubiesen puesto ese nombre y más habiéndose muerto Antonia prácticamente. Sí. El mismo día que se queda embarazada Trini del segundo. Entonces, luego, Salvita y Marta también han tenido un retoño. Y aquí voy a barrer para casa, porque no se lo hubieran puesto, pero yo se lo pongo así. Y yo se lo pongo Miquel, que sería Miguel en esa época, pero me gusta mucho más decir que es Miquel. Sí. Pero sí, sería Miguel, lo que pasa es que yo me lo barro para casa. Y ya para Cañete y Teresa, que son los 4 parejas a las que les he puesto hijos, iban a tener gemelos o mellizos, no lo tengo muy claro todavía, chico y chica, entonces más probable mellizos. Octillizos. Y juego con sus nombres y yo en mi imaginación siempre se he llamado Sara y Carlos. Bueno, hubiese sido un buen guiño, hubiese sido bonito. Sí, porque de esos guiños hemos tenido. Eso es, entonces que ciudades... son Sara Rivero y Carlos Librado, pues los Teresa y Cañete tendrían a Sara y Carlos, que son gemelos. Concuerdo. Estoy de acuerdo. Si te queda algún nombre. No, porque añadir. hemos hablado ya, por ejemplo, es que de Matilde e Íñigo hemos hablado muchas veces de cómo se llamarían sus niños y demás, pero bueno, la primera fue una niña, nunca nos lo llegaron a decir, en nuestra mente fue una niña. Sí, que se llama Rosario. Y se llamaba Rosario y punto. Sí. A partir de ahí, que hagan lo que quieran. O sea, podéis imaginar lo que queráis, pero la primera se llamaba Rosario. Sí, 100%. No tenemos no claro. Dudas. Así que eso. Vale. Siguiente. Ay, espérate, que me he perdido. 24. ¿Qué escena visteis en bucle solo para analizar cada detalle? Hola, pues ya lo hemos hablado. Di tú alguna, porque yo he dicho una. Es que a mí me pasa, no es una escena solo, sino que es que el capítulo 165, vuelvo siempre al que mismo. No hemos hablado de él. Claro, es que en el capítulo 165 yo tengo una secuencia de 2 escenas, o sea, bueno, dos escenas seguidas, que las veo en bucle seguidas. Vale. Que primero es la trama, nuestro trío favorito, que son Matilde, Íñigo y Jacobo, cuando vuelve Matilde con su maletita y para la noche de bodas, porque Antonia le ha dicho que se queda con la niña, claro. Y entonces viene a casa y está ahí Jacobo cojo, y entonces empieza el cruce de miradas, que si tal, que si cual. Brutal esa escena. Esa escena es oro. Pero es que según se acaba esa escena, viene la escena en la que Trini le cuenta a Miguel que van a ser padres. Es verdad. Son seguidas. Es verdad. Entonces yo vivo en esos 10 minutos en bucle. Pero en bucle exagerado. O sea, yo te puedo hacer el juego de miradas y el... ¿Estás embarazada? Sí, no, tal, cual. O sea, te hago las 2 seguidas. Es que la del 165 no la hemos comentado, pero esa escena... O sea, yo creo que es la escena que más nos hemos visto... A ver, no lo sé, pero hay muchas, pero es que yo me las sé de memoria. O sea, yo me sé el guión, las miradas, pero es que la puedo poner ahora y me río. Y es que me las sé de memoria. Una barbaridad. Y me río todo el rato. Es brutal. Es que es brutal esa escena. Es que... Brutal, porque es como Jacobo podría ser
cualquiera de nosotras, Sí. en plan, yo aquí sobro, soy una sujetavelas, Sí, sí. me marcho, Pero dile que entonces se quede. Cariño, no me gusta mentir. no me gusta mentir, no. No, es que es brutal, brutal. Porque hay como un juego ahí entre los tres que es muy guay, porque Jacobo sabe que sobra, Íñigo dice, Porque es que Te le hace voy el a levantamiento echar- de ceja, Sí, Íñigo, sí. en plan... te voy a echar porque aquí sobras, y Matilde, voy a intentar ser educada, pero Sí, también muy quiero polite, que te vayas. Matilde muy polite, pero estaba haciendo la maleta corriendo para venirse a la casa. Hombre, sí, brutal esa escena. Entonces sí, yo brutal. creo que 165. Sí. Vale, 25. Si pudierais hacer un capítulo especial en cada temporada, ¿quiénes serían los protagonistas de cada capítulo? ¿Y sobre qué tema estaría enfocado o situación? Gracias por vuestro podcast, Jania. Sí, una de nuestras oyentes beso. más fieles. Un Sí. besito para Jania. Pero es que yo aquí, bueno, hay como... Porque yo no sé si he entendido como de nuestro podcast. Yo lo he entendido como hacer un capítulo especial de nuestro podcast de la temporada 1, de la temporada 2 y de la temporada 3. Así que voy a contestar a la Vale, pregunta pues yo voy a hacer como... con esa reflexión. Vale. Y es que, para sorpresa de nadie otra vez, ¿Mm? yo le dedicaría la temporada 1 a Emilio y al arco de Emilio. Sobre todo también haría un final alternativo para su personaje y haría una secuela, que hemos hablado antes de precuelas, haría una secuela de cómo fue su vida y cómo se reencontró con Luisa, porque obviamente en mi imaginación están juntos. Y entonces dedicaría un capítulo especial de nuestro podcast a Emilio. No nos costaría nada hacerlo, No. la verdad. No. De la temporada 2, obviamente dedicaría un capítulo especial a nuestra trama estrella El de esta arsénico. temporada, que es el arsénico. Todas las incongruencias que ocurrieron durante esa trama, Sí. las risas que nos echamos viéndola, porque ya, En Al redes principio era nos un desesperamos, coñazo, o sea, un coñazo. pero Redes luego era- ya pasamos a reírnos, porque Sí, si sí. teníamos que andar juzgando cada escena, no íbamos a disfrutar de la serie en esos momentos. Pero al final en redes también iba a decir que nos descoñamos en plan de risa. Sí, nos porque lo era tomamos a como una cachondeo. filosofía ya para llevarlo Sí. bien. Pero entonces, hubiera estado como guay comentar todos, pues toda esa montaña rusa que vivimos los espectadores con esta Sí, trama. Sí, Y como lo luego- hubiésemos planteado. Y luego lo que nos regaló, en verdad, porque nos regaló la boda que fue muy bonita, nos regaló, Sí, como tú mogollón decías de antes, esas escenas Sí. de miradas, de frases súper bonitas. Mm, Entonces, un poco hubiéramos analizado esa trama más en profundidad. sí. Y la temporada 3, tampoco para sorpresa de nadie, se lo hubiera dedicado a Merche, pero no tanto, mi querida Mercedes, no tanto a lo que vimos de ella en esa tercera temporada, ¿Mm? sino cómo hubiera sido esa tercera temporada de Mercedes teniendo una red de apoyo, que yo creo que es lo que más hemos hablado de ella, Sí. porque creo que no hubiera tenido nada que ver, No. y entonces creo que dedicarle un especial de lo importante que es tener amigos, lo importante es tener en quién apoyarte para también no tropezar muchas veces en según qué piedras y tal, creo que estaría interesante como capítulo. Guay. Sí, o sea, es que yo lo había entendido más como capítulo en cada temporada. O sea, no sé, es que a mí, por ejemplo, no voy a decir en cada temporada, pero me hubiese gustado ver un especial navideño, por ejemplo, que no lo vimos. Ni en la primera temporada, que sí que había decoración navideña, Sí, pero luego hubo una bomba y se explotó. ni luego en las terceras, ¿no? Porque la tercera es donde Sí. hubo también, había lotería de Navidad y no sé qué, pero no llegamos a ver un especial como navideño. En este podcast sí, pero Eso es, hubiese estado guay. No sé, algún crossover, tipo, no sé, algo. O sea, pero claro, es que eso ya es más... Porque en la moderna era más difícil, porque me estaba acordando de La Promesa, ¿no? Que hubo un capítulo mazo random, que era que los ricos iban al servicio y los servicios, o sea, y el servicio era rico, pero aquí hubiese sido más difícil. Pero no sé, algún especial musical, musical, cantando, sí, por favor. hubiese estado muy O sea, guay. tenías a Mam primero, luego tenías a Clara, tenías a Pepe. Sí. O sea, tienes a un elenco que canta estupendamente. Hubiese estado como muy guay ver algún especial musical. No sé, sí, algo que se salga un poco del guión, nunca Sí. mejor dicho. Sí, algo que dices, Un capítulo sí, solo. en plan, esto no va con la Eso trama, es, sí, pero sí. nos vamos un poco para despejarnos un poco la mente. Sí, eso es. Y- O no sé, un capítulo especial, lo que decíamos de Laurita y Celia en el Liceum. En el propio Arsénico podría haber sido, porque Matilde delirando máximo, y entonces te haces un capítulo. Totalmente, El delirio de es verdad. Matilde. Es verdad,
no me voy a dar. Oye, pues hubiese estado guay, en plan... Que Marijose nos contó Sí. que ella, una de las escenas que proponía era eso, que ella se diese un golpe Sí. y se imaginase que ella era la mujer de Don Es Fermín o verdad, no, sí, algo sí, así sí, era. sí. Pues, Pues podría algo haber así. sido, es verdad. Pues hubiese estado guay, en plan, Matilde delirando máximo, no acordándose de que su futuro marido es su futuro marido. Wow, hubiese estado guay. Carla hubiese aprovechado esa baza. Joder. Totalmente. Vale. A ver, esto también hemos hablado mucho, pero ¿hubieseis cambiado el final vosotras? Si hubieseis podido hacer otro, ¿cómo hubiese sido? Mira, yo me imaginé uno, este lo hablé con mi señora madre, de hecho, que era más cuando casi se hunde la Moderna, que fue que entró ahí Emiliano también en juego. Yo hubiese alargado un poco más esa ruina, o sea, ese Sí. impasse de la Moderna a punto de hundirse, y y yo decía, bueno, y mi madre también decíamos, lo guay que hubiese sido que en el capítulo final hubiesen vuelto Matilde e Íñigo, plan, con todo el dinero que habían hecho en La Rioja, con los Sí, viñedos con y el tal. moderno. Eso es, venir con el dinero y rescatar el negocio. Y Matilde es gerente de la Moderna y Íñigo sería como el dueño de las galerías Morcuende. Porque para mí siempre serán las galerías Morcuende. Entonces yo me imaginaba un final así. O sea, con la Moderna al borde de la ruina y que quienes nos rescataran fueran ellos. A ver, yo no voy a sorprender a nadie. O sea, yo, por ejemplo, mira, del final hubo muchas cosas que hubiese cambiado. El epílogo lo hubiese mantenido, pero porque me parece que al final es lo que hablamos también con Berta en la entrevista, que da también un golpe de realidad a lo Sí. que fue la época. Sí. Entonces, obviamente me hubiera gustado un final feliz, que obviamente es la boda, una boda como final de Sí, cierre, hubiese estado con muchos guay. regresos, Sí. con discursos. O sea, igual que el discurso que dio Don Fermín, que fue como un alegato... En la boda. En una boda, ¿no? Eso, es que hubiese sido no tanto igual de Don Fermín, sino Sí. más jocoso, pues un Elías. Un Elías, Porque la sí. boda que me estoy imaginando es la Cañesa. Entonces, Sí. un Elías dando Sí. un discurso jocoso, pero con el mismo mensaje que es de agradecimiento hacia el público, hacia el equipo, hacia lo que ha sido el proyecto de la Moderna. Sí. Entonces lo hubiese hecho un poco así, pero luego hubiese mantenido el epílogo porque me parece que ese golpe de realidad, ese era un bien necesario A y ver, que ayudó. que yo también. Yo le- Haciéndolo más Sí, largo sí. y contando un poco mejor dónde se ha quedado Sí. todo el mundo, porque sí que quedó un poco rápido. Yo el epílogo también lo hubiese mantenido, sí. Pero, por ejemplo, si se hubiese dado la situación de una hipotética vuelta de la pareja, claro, ahí podías meter que Matilde se tuvo que ir al exilio, Sí, como se fue Luisa Carnés, que se tuvo que exiliar a México. Entonces, ahí podías haber metido que Matilde, Íñigo y sus hijos y Clarita sí, tuvieron no que es irse. incompatible el Exactamente, o sea, epílogo cambiar, a eso es, cualquier cambiar final. alguna situación acorde pero sí, o sea, a mí me hubiese gustado mucho ver cómo ellos con sus dineros venían a rescatar el negocio. Sí, o sea, eso, un final feliz, Eso digamos, es. Sí, pero luego con el epílogo. Sí, para sí, sí, crudeza de realidad. Totalmente. Vale. ¿Hay alguna escena que se convirtió en un chiste interno entre vosotras? ¿Y hay algún mensaje de un oyente que os hizo llorar o reír con fuerza? Buah. ¿Alguna escena interna que se convirtió en... A ver, la del 165 Sí, que hemos sí. comentado antes es un chiste interno. Es recurrente el... Sí, o sea, es un... O La comentamos o el mucho. azucarillo. O el azucarillo, la Decir trama azucarillo. azucarillo. Sí. Corchomán, pero esto ya es más Twitter. nivel Twitter. Corchomán, Don Cono. Don Cono, sí. Que esto es todo obra de Bigtube. Bigtube. Sí. Pero... Luego los titos, Los porque titos. siempre que alguien va a cuidar a alguien es el tito el tito Félix, el Eso tito es, tal. sí. Entonces no tanto entre nosotras, sino entre el fandom, yo creo. Sí. Y algún mensaje de un oyente que os hiciera llorar o reír con fuerza. No, yo creo que... O sea, yo creo que lo que hemos contado antes de la O sea, sí chica que nos de- hemos reído muchas veces de lo surrealista de algún mensaje Sí, que nos ha llegado, sí. de entrevistas que decir, a ver, llegamos Sí, a lo que llegamos, eso es, pero no nos podéis no nos pedir podéis aquí pedir la mu- luna. Eso es. Pero no, en realidad, más de lo que hemos contado antes, no. No, O sea, nos han emocionado muchos mensajes, sí. sobre todo los primeros días de cuando nos llegaban actores que habían escuchado y demás. Bueno, no llorar ni reír. Bueno, reír. Yo diría gritar
Sí. que fue el primero el primerísimo mensaje que De recibimos Stephanie. de Stephanie, que fue en plan, no te creo. Sí, no me acuerdo qué O hora sea, de la noche era. Yo creo que eran las 10 y pico. Y si rescatamos ese mensaje, probablemente esté en mayúsculas. Sí, O sí. es un audio gritando. O es un audio. Sí. Sí, no, es que está por ahí fijo, vamos. Nosotras gritando. Yo creo que ese fue el más. Sí, ese fue uno de los más pics. Sí, sí, porque fue como la primera reacción al episodio. Sí. O al primero, de hecho. Sí, no, fue un highlight, sí, Total. bastante potente. Entonces yo me quedo con ese. Sí, la verdad es que sí. Si pudierais viajar en el tiempo y entrevistar a algún personaje de la serie, no actor o actriz, ¿quién sería? Pues mira, yo entrevistaría, y aquí voy a sacar mi vena periodística, entrevistaría a Emiliano. Pero en plan cizañera, ¿eh? O sea, meterle caña y luego me pondría en el disparadero, seguramente sería su enemiga pública número 1, pero yo entrevistaría a Emiliano, haría previamente un trabajo de investigación arduo sobre todas sus peripecias por Argentina y le sacaría todos los trapos sucios. Curioso. Sería no una entrevista en plan bálsamo, te No, paso no, así, ya, ya. no. Iría a piñón en plan a darle caña. Yo, por saber más, porque creo que es la persona que más me puede enseñar, a Celia. Bueno, evidentemente. O sea, claro que sí. O sea, pero bueno, hablando un poco de la tercera temporada, porque es como que casi no hablamos sobre ella. Sí, Maruja hubiese sido un personaje interesante de entrevistar también. sí. Por su fundación sí. y por toda la labor que hacía en la fundación, hubiese sido un personaje muy interesante de entrevistar. Porque igual también esa entrevista le hubiese ayudado también a ella a abrir los ojos y a imaginarse una situación distinta, no sé. O sea, porque al final esto no lo puedes conseguir, pero si yo pudiese conseguir una entrevista en la que sé que la persona que tengo enfrente se va a soltar al 100% y me va a contar tipo más terapia psicológica que entrevista, Sí. ahí a mí me interesaría más Pepita, fíjate. También. Pero Pepita ya es más difícil. Claro, por eso te digo, porque por eso te he puesto el Sí, supuesto el inicial, sí. porque creo que Maruja se soltaría bastante más rápido que Pepita. Sí. Pero poniéndolo en el ideal de que hablase de todo, me gustaría mucho más conocer un poco más el trasfondo de una mujer que aguanta sin recursos todo eso que de Maruja, por ejemplo. Interesante también. Porque igual lo veo más acorde a alguien que puedo tener cerca. No Sí. tengo marujas cerca, por Ya. suerte o por desgracia. Sí. No me codeo tanto con marujas, sino que me codeo igual más con... Que tampoco me codeo con pepitas, pero Sí. de clase social... Muy interesante también. Sí. Bueno, seguimos. ¿Cuál es vuestra amistad favorita de la serie? Para sorpresa de nadie, la respuesta de Sandra. A ver, yo voy a decir 2. Y en las 2 hay un personaje común, que es Íñigo. Para sorpresa de Para nadie. sorpresa de nadie. Pero hubo una que a mí la hemos hablado más veces, es la de Íñigo y Emilio, pero porque me parece que es un reflejo de la amistad que fue la de Íñigo y Jaime. Porque claro, Íñigo vio en Emilio lo que él vio cuando conoció a Jaime. Entonces para mí esa amistad fue preciosa, fue muy bonita porque además nos enseñó a dar segundas oportunidades o terceras, a perdonar, Sí. evidentemente todo con asteriscos y comillas, pero Sí. bueno, que fue como dio unas lecciones muy bonitas. Entonces yo me quedo con esa amistad de primeras porque sí que es verdad que el final no me gustó tanto porque por una parte sí es verdad que no llegó a traicionar a Íñigo, que era algo que temíamos todos y todas. Pero no me gustó porque luego tampoco se llegó a saber si se supo algo más de... Yeah. Si Íñigo supo algo más de Emilio. Yo confío en que sí. Si llegó alguna carta, no lo sé. Pero bueno, para mí esa amistad me parece preciosa y se desarrolló bastante bien. O sea, fue Sí, como... tiene algunas escenas de llorar también. Total. O sea, y como Emilio también estuvo a su lado en ciertas situaciones. O sea, fue como muy bonito eso.
Y luego tengo una que me hubiese gustado que se desarrollara mucho más, que es la de Íñigo y Celia. Porque yo ya dije que no sé si Celia de alguna forma se sentía identificada con Íñigo, no lo sé. Pero me hubiese gustado mucho ver esa amistad desarrollándose más, porque se vio como Íñigo le cedió el Madrid Cabaret para el evento de las sufragistas, cómo le ayudó con la obra de la tienda de gramófonos, pero me hubiese gustado ver a Celia abriéndose más con él, contándole que es lesbiana. Sí, la verdad es que nos quedamos ahí con Y me hubiese muchas- gustado mucho ver la reacción de Íñigo, ¿no? Porque al final sí que es verdad que con lo del que todas las mujeres, o sea, que las mujeres puedan votar, él estaba súper pro y súper a favor, pero me hubiese gustado ver esa reacción de ella contándole, oye, que me gustan las mujeres, porque claro, evidentemente no era algo normal en la época, ¿no? No. Entonces su reacción, aunque igual de primeras no hubiese sido buena, Yo creo que de primeras no hubiese sido buena, efectivamente. pero me hubiese gustado Pero ver luego hubiese eso. tenido una conversación con su querida mujer que hubiese dicho, tiene razón. Eso es. Entonces sí, esas dos amistades para mí son, quitando luego todas las del salón de té y demás, ¿eh? Eso Pero- es. Sí, iba más o menos por ahí. O sea, obviando las dependientes del salón de té y mis tres mosqueteros, porque obviamente Sí. no puedo no nombrar a mis tres mosqueteros. Yo me quedo con las dos que he nombrado antes de mirada, de gestos, que son tanto la de Pablo y Marta como la de Miguel y Salvita. Vale. Pero obviando esas por los detalles que he comentado antes, yo me quedo con que no son del todo salón de té, o sea, dependientes del salón de té, sino que fue más allá de eso, que es la de Teresa y Trini. Porque fue como una amistad que fue evolucionando durante la serie, Sí. como el arco que ha tenido Teresa también con Trini lo tuvo, por eso para mí es como que me faltó esa escena en la tercera temporada en la que se reconcilian o por lo menos hablan después de cómo acabaron en la segunda, Teresa dolida por enterarse de que Trini estaba casada y demás. Sí. Me faltó esa, pero luego se vio ese final de temporada en el que Teresa quiere ser la madrina porque es como Sí. somos amigas, Sí, aunque sí, nos hayamos total. separado. Y entonces me parece que esa era una amistad porque se abrían mucho una a la otra, confiaban mucho. Entonces para mí fue una de las más bonitas. Obviando las otras dos, Sí, que me sí, parece sí. que tenían unos detalles muy bonitos también. Total. Pues con esas nos quedamos. ¿Qué os pareció el epílogo y lo que será del futuro de cada personaje durante y después de la Guerra Civil? Bueno, antes hemos hablado un poco de esto. Sí. Yo creo que, y también creo que lo hablamos cuando hablamos de la tercera, cuando hicimos la review de la tercera Sí. temporada, bastante acorde con las personalidades que nos habían descrito de los personajes. Sí, sí. O sea, fallecieron o, digamos, acordes a... Sí, se iban a sí, meter sí. en conflictos. Eso es, sí. Y entonces no era tan descabellado que pudiese fallecer. De hecho, yo lo dije, digo que Teresa hubiese acabado muerta, tampoco me hubiese extrañado Sí, sí. con el carácter de Teresa. Entonces, para mí fue muy acorde. Fue justo. Sí, eso es. Justo viendo la trayectoria de los personajes. Pero bueno, que en la review de la tercera temporada tenéis Sí, un desglose desglose amplio. más amplio. Tampoco nos vamos a repetir. O sea que eso ahí lo tenéis. Vale. ¿Cuál fue la escena que las hizo enamorarse de la moderna? ¡Wow! Pues seguramente yo alguna en la casa de los Garcés, con toda la familia, cuando estaban todos. O sea, de esas de primeras. De hecho, yo creo que una en la que estaban limpiando la casa de la Corrala antes de entrar Sí. a vivir. Cuando la limpian para conseguir la casa. Eso es, yo creo que una de esas es porque es el espíritu de la serie, ¿no? Sí, yo me voy a mi espíritu de cotidianidad y yo creo que me enamoró claramente Miguel pelando patatas. Sí, yo creo que una de esas... O sea, yo recuerdo sobre todo también las primeras escenas de Triguel, que fue al final lo que me cautivó a mí a ver la serie, que Trini pierde el anillo por la moderna. Es verdad. Y andan que si el anillo, que si tal, que si coge, que si... Era tan cómico y a la vez tan tierno Total. todo lo que allí se veía. Y yo decía, ¡jo! ¡Qué guay es esto! Que no pasa nada, entre comillas, pero a la vez pasa de todo. Puede ser una serie tranquilamente hablando de mi familia, pero a la vez que en mi familia tengo otra que no se parece nada. Entonces, lo tenía un poco todo, era como muy coral, pero Sí. muy de casa. Entonces, Sí, o sea, yo, y ya no tanto escenas, yo digo también las localizaciones al principio eran una pasada. Sí. O sea, tipo el Parque del Retiro, Sí. todas esas, lo que se ve, o sea, toda la parte que nosotras hemos Sí. ido a ver, ¿no? También. Pero no sé, que se veía mucho, bastante de Madrid, ¿no? De ese Madrid de los años 30.
Está muy guay. que era muy bonito. Entonces Sí. yo sí, me quedo con eso. ¿Hay alguna decisión de guión con la que no estuvisteis de acuerdo? A ver cómo os lo explicamos. Obviamente, al final los guionistas saben mucho más que nosotros y Evidentemente. probablemente todo tenía un porqué, aunque en algunos casos a día de hoy todavía nos estamos preguntando cuál era ese porqué. Pero sí que hubo muchas escenas que no entendíamos. No vamos a volver a entrar en la trama Azucarillo, porque No. esa... Pero yo estoy pensando en otra, que es la de la trama de Matilde Loca. Sí, la del sanatorio. Sí. O sea, está. yo, de verdad, lo siento, pero había cosas que no había por dónde cogerlas. Yo discrepaba también mucho con las bipolaridades de... O sea, en un capítulo de repente Íñigo creía todo, en otro no, en otro sí, en otro no, y Matilde igual. O sea, Eso tenían es, unas ahí te voy. discusiones Sí, entre los sí, dos. sí, porque por ejemplo, que esto lo hemos hablado también, pero la trama en la que se entera de que... o sea, Matilde se entera a través del detective Sí. de que Jaime atropelló a su padre y que Que Íñigo Íñigo lo lo sabía, y es como, a ver, hija, o sea, hace 4 días, 2 días, estaba sospechando de Carla y ahora de repente te crees a un random que viene y te dice, oye, mira, he Perro descubierto... Sanse. Eso es, he descubierto esto. Entonces, pues esas cosas yo de verdad que no las Sí, entendía. hubo muchas cosas que dices, esto le viene bien al guionista, que Hmm. decías, jo, vale que esto te viene bien, pero no soy tonta. También O es sea, verdad que la trama sanatorio, yo esto es, no sé, igual quiero abrir aquí una cosa, un debate que no debería, pero, y no es solo en la moderna, y esto lo hemos hablado también, que el hecho de que siempre se ponga a la mujer sí. como la loca. Sí, sí. La que tiene que ir al sanatorio, la que está mal de la cabeza, y es como que igual también es acorde a la época, porque Sí, nadie se sí, planteaba que un hombre estuviera loco. Pero claro, piensas, joder, es que siempre sea ella la que la vuelva loca, Hmm. como no hay un punto ahí de machismo, ¿no? En la industria, hay un punto de misoginia, o sea, no Pero lo yo sé, creo pero que en este caso sí que está más justificado. ¿Eh? puede En el ser. sentido de, en los años 30 esto se llevaba mucho. Eso es. O sea, yo creo que es más la época. Pero es lo que decíamos, por ejemplo, de Maruja Sí. loca y dices, tienes a un tipo enfrente que tiene 100.000 patologías, que está narcisista, psicópata, o sea, tiene todo. Y nadie se plantea que el que tiene que ir al loquero es él. Pero bueno, entiendo que al final es acorde a la época. Total, o sea, y ya te digo, otra de las tramas, justo has hablado antes, que es del final de Emilio. Sí. Yo ahí, no es que discrepase con los guionistas, porque es verdad que luego nos dieron ese pequeño giro de que al final no traicionaba a Íñigo, pero estaba llevando una evolución Emilio que de repente fue una curva Sí. que luego lo entiendes, porque al final un hermano es un hermano y Emilio tenía ese... Sí. como que tenía que hacerlo por él porque el otro lo había cuidado cuando era... Pero hubo cosas que yo decía, jo, pero ya eso es más discrepancias con el guionista. No es que estuviese en plan no tiene sentido en cuanto a guión, Claro. sino es más discrepancias con el guionista. Igual que la escena más polémica de esta serie, y es que después de 2 temporadas intentando acabar con Matilde, te termines muriendo con una teja sí, es mal verdad. puesta. Pero bueno, Sí, eso, corramos un tupido velo Sí, en sí. eso. Mm, Siguiente pregunta. Vas tú. la 33, ¿no? ¿Qué hipotético spin-off de qué personaje o personajes os gustaría ver? ¿Soy más pesada? Pues mira, yo voy a cambiar. Yo no. Porque no voy a decir el spin-off de Matilde Íñigo La Rioja, porque ya lo he dicho 100.000 veces, pero a mí me hubiese gustado ver un spin-off de Maruja totalmente liberada. O sea, quiero decir, Maruja divorciada, de forma, no sé cómo, consigue divorciarse, pero en vez de enamorarse de un hombre, empieza a replantearse su sexualidad. Buah. Un tipo Carol, la película Sí, Carol, sí, sí. que es una mujer más mayor que se enamora de una chica joven, Sí. que de hecho la chica joven es una fotógrafa. O sea, pero sí, me hubiese gustado ver una Maruja divorciada metiéndose en círculos donde le empiecen a hacer que se replantee cosas, que hubiese conocido a una mujer y que hubiese empezado a decir... que le hubiesen pasado cosas en su cabeza en plan de, hostia, me está empezando a gustar una mujer.
Sí, o sea, un tipo... Me parece interesante. Un Maruja replanteándose su orientación sexual, ahora que estamos en el mes del orgullo. Hubiese estado interesante. Yo es que Por soy una- cambiar un poco. Yo soy una básica. O sea, mi spin-off claramente, no sé si está en París o dónde está, pero está en Emilio y Luisa. Vale. Pero tan vidas separadas, ¿eh? O sea, yo haría se reencuentra en algún momento de ese spin-off, ¿Sí? pero me encantaría saber qué es de Luisa, a ver si al final está trabajando en a lo que se fue. ¿Mm? Y cómo ha acabado siendo la vida de Emilio, si de verdad han cambiado y ha conseguido cambiar a Raimundo o siguen en el mismo tal y hacerle un arco que termina bien. O sea, yo para Sí. eso soy novela romántica de libro. El drama Sí. depende. Entonces, soy una básica y yo haría el spin-off de Emilio y Luisa. Bueno. Porque me hubiera encantado saber qué fue de ellos. Es que no se Sí, les que nombra en no... ningún sí, momento. da pena al final que no supiéramos de personajes. Y entonces, como me marcaron bastante, me hubiera encantado saber de ellos. Pues genial. ¿Qué dato random aprendisteis con la serie? Mira, y esto mi madre también lo aprendió, es lo de, y esto gracias a Esperanza, el vinagre para limpiar los cristales. Ay, yo es que en mi casa se usa. Pues es que nosotras no lo sabíamos. Y con papel de periódico. Y con papel Sí. de periódico. O sea, y mi madre cuando lo descubrió dijo, anda, pues voy a probarlo. Y ahora es como que lo hace. O sea, limpia los cristales con papel de periódico y el vinagre. En mi casa ya eso lo Esa hacía. traíamos. Pues sí, aprendido. yo me quedo con eso. Yo, hubo como un dato curioso que lo hablamos yo creo que en su momento del usted, Ah, sí. de que se usase Es verdad. el usted Sí. tanto para hablar, para dirigirte encima a tus padres, Sí, pero que luego en clases altas no, eso es, no se que es como utilizara. lo contrario a lo que tú te Tú puedes te imaginar. puedes imaginar, es verdad, Entonces, y luego descubrir, yo no conocía a Elena Cortesina, por ejemplo, entonces fue como un descubrimiento, descubrirla a ella, y no lo he buscado, no sé cómo se llamaba, la de aviación, también. Es verdad, ay, la ¿cómo otra se mujer, llamaba? Sí, pero que hubo mujeres, o sea, descubrir a estas mujeres de la época sí, me sí, pareció hombre, como claro, sí. muy interesante, porque es verdad que creo que fueron las dos personas que aparecieron, tendría que hacer un poco de memoria, pero que no sabía ni quiénes eran. ¿Mm? Entonces, esas dos... Sí, sí, es verdad. Sí, hombre, a ver, al final la moderna también ha ayudado como a, que esto se ha hablado muchas veces, ¿no? De dar voz y, sí, sobre todo dar voz a mujeres silenciadas de la época. Que es Total. que no sabías ni quiénes eran. Sí, sí, por eso. Porque la chica es verdad que no sé, lo pondremos cuando hagamos Sí. los reels o lo que sea, pondremos el nombre de la aviadora. Yo me puse un poco a indagar sobre su historia. Y era una pasada. Era una Sí, pasada, o sea, que dices, joder, menuda tipa y en esa época, ¿sabes? O sea, que sí, sí, total, o sea, descubrir a mujeres de la época que no conocíamos. Sí, por pues eso muy también. interesante. Sí, sí, genial. Vale, han inventado historias alternativas en su cabeza, obviamente. Todas. Todas. ¿Que luego han ocurrido? No, pero alguna más o menos. Ninguna. No, ninguna. Algunas han pasado mejor de lo que estaba en nuestra Sí. cabeza, sí, pero yo creo que no se ha dado ninguna. O sea, obviamente cuando hemos teorizado con una base, Sí, que se ha claro, dado. eso es, sí. Sí, porque teníamos una base. Eso es, o sea, ver un anillo y decir se van a casar y luego se casan, pues sí, hasta ahí hemos llegado. Pero, Sí. pero cuando hemos teorizado más, no. De hecho, No. se han ido por la tangente, no. La Total. siguiente. Sí, sí. ¿Qué diálogo se os quedó grabado y todavía citáis? Vale, a ver. Yo esto lo comenté en su momento. Bueno, creo que lo comenté en el episodio anterior, de hecho. Voy a nombrar varios, ¿eh? Uno es de cuando Pietro le dice a Fermín que es un hombre sin sus recuerdos, que no es un diálogo, pero es es un diálogo muy bonito, ¿eh? Pero esa frase a mí me impactó mucho porque creo que es algo que a todos nos da miedo, ¿no? El Sí. perder la memoria y perder la cabeza, entonces creo que esa frase es como, wow, impacta mucho. Luego, hay otra que es del 236, mítico 236, que es cuando Matilde e Íñigo se están despidiendo del Madrid Cabaret y Matilde le pregunta que si lo va a echar de menos y demás, y Íñigo dice que realmente no, o sea, que no lo va a echar de menos, que ha vivido cosas muy bonitas allí, pero que hasta que Matilde llegó a su vida
él era un hombre solitario que tenía muchas cosas que hacer, no sé qué. Y dice, pero tú me has dado una vida y mi vida empieza ahora. Y es como... Wow. Frases que me tatuaría esa, ¿sabes? Me parece una frase tan bonita. O sea, que alguien en tu vida te diga eso, en plan, que tú le has dado una vida y que su vida empieza ahora, me parece lo más bonito, o sea, una de las cosas más bonitas que te pueden decir. Sí. Ya no solo a nivel romántico, sino que alguien te diga, un amigo, Sí. no sé, me parece súper bonito. Entonces, me quedo con eso. Yo tengo una que es verdad que no me sé el diálogo de memoria, pero cuando necesito escuchar una frase bonita y recurro a una conversación entre Miguel y Leonora, que está Miguel con León en brazos, es prácticamente de los últimos capítulos de la temporada. Y Leonora está reprochando algo y Miguel empieza a hablar de Trini maravillas. Nunca he estado tan enamorado como tu mujer, o sea, tu hija me enseñó a amar, tal. Y Leonora termina diciendo, jo, cállate, que al final voy a pensar que tengo al mejor yerno. Es verdad, es cierto. Y el otro le dice, y yo a la mejor suegra. Sí, sí. Y es que ese guión, bueno, es que de Miguel hay algún que otro también cuando le regala el álbum y demás. O sea, Miguel en el fondo es un romántico. Sí. De hecho, hay otra que le dice, pero tú tienes una ventaja. Y es que tú tienes un hombro en el que apoyarte. Y en este ring luchamos los dos. Cuando no saben cómo va a salir la operación de León. Es verdad. Y Es hacen que... como la similitud del boxeo. Sí, sí, y sí. entonces, ahí hay Mira, algunas... hablando de esa, que tiramos siempre a diálogos de las parejas favoritas nuestras. Sí, bueno, también tengo el 236 de no nos vamos 3, nos vamos 4, Sí, obviamente. pero hay uno también que, hablando de esa conversación, que es una escena, yo creo que es principios de la T2, cuando todavía se estaban recuperando Íñigo del disparo y demás, y Matilde está hundida, en plan de que su hermana se ha marchado y tiene que cargar con todo. Y me parece una escena, además se la acorrala, y es una escena tan bonita porque es como la escena que yo pondría como ejemplo de una pareja sana. Sí. O sea, esa conversación de, es que yo no quiero ser un mero espectador en tu vida, o sea, quiero ser una persona que esté ahí para apoyarte, para hacerte ver las cosas bonitas que hay a tu alrededor, o sea, como esa reciprocidad, esa cosa de yo estoy aquí para ti, o sea, no tienes que mi hombro si lo necesitas para llorar, yo estoy aquí, ¿no? Y eso, y me parece como muy bonita esa conversación, o sea, no la recuerdo de memoria, pero me parece como el ejemplo de comunicación sana, de decir, Sí, yo estoy aquí Íñigo para y Matilde ti. de esas también tienen muchas. Sí, o sea, porque me parece muy bonito que Íñigo le diga, es que, o sea, a ver, que si necesitas desahogarte, desahógate, o sea, no te lo guardes, ¿sabes? O sea, no sé, Sí, sí, me esa parece es muy mucho. bonita también. Igual esa que cuando escena. le dice lo de que quiere ser maestra y dice, jo, me Que ofende. le regala los útiles ahí para la escuela. No, en la que están en la casa de Íñigo que dice, me ofende, dice, ¿por qué? Dice, porque sería sí. yo el que te tenía que haber dicho Sí, sí, sí. que estudiaras. Que estudiaras, sí, O sí. sea, esas tienen... Pareja de Sí. millones. Vale. 37. ¿Cómo pensáis que fue la aceptación de Laulia en Alemania? ¿Y quién le pidió a quién salir? Yo creo que se lo pidió Celia a Laura. No. En ¿Al Alemania, no. En Alemania 100% al revés. ¿Laura a Celia? En Alemania ya sí, porque Celia ya tenía... O sea, Celia ya había puesto toda la carne en el Bueno, asador. sí, es verdad. Entonces, yo creo que ahora la pelota estaba en Alemania, la pelota estaba en el tejado de Laura. Sí, o sea, a ver, esto lo hablamos también con Berta en la entrevista, pero yo creo que al final Alemania fue como el sitio clave que le ayudó a Laura a abrir los ojos y a descubrir un mundo nuevo. Tampoco creo que hubiesen ido abiertamente. O sea, la No, para aceptación nada, de no, Laulia no, no, en no. Alemania... Ya. Yo no sé si hubo aceptación de Laulia en Alemania. Lo que pasa Sí. es que en Alemania... que te juzgaban en los alemanes, como quien dice. Aquí en España te juzgaba toda tu familia. O sea, tenías... Sí, pero igual también había espacios más LGTB, Sí, o sea, en ese donde aspecto podían sí. ser más ellas. España para eso era todavía más cerradas. sí. Pero sí, o sea, ¿y quién le pidió? Sí, puede ser que fuera Laura Celia, porque al final Celia ya la pobre Por había eso, hecho yo todo. creo que porque la pelota ya estaba en su tejado, y Sí. no porque Laura fuese más valiente y demás, Sí. sino porque ya Celia ya más no le podía decir. Mira, hablando de spin-offs, que esto ya hubiese sido si no hubiese existido el epílogo, pero bueno, también es verdad que por la época hubiese sido un poco complicado que Laura y Celia hubiesen vuelto a Alemania. Un Laulia bonito de spin-off, o te saltas
Es que no Ya. sé ni cuántos, porque Te tienes que saltar claro, un luego mogollón de llegas a otra años. época malísima Ya, también ya. para... Es que para el mundo en general, Casi porque ya no tienes que solo llegar al España, 2000 o sea, estamos... ahora, tienes que llegar a la actualidad. Claro, porque no prácticamente. hablamos solo de España, es que hablamos de un mundo con Total. Europa convulsa. Sí, por eso. O sea que sí. ¿Cuál fue la escena que más ternura os dio sin ser necesariamente romántica? Ahí. Es que yo siempre voy a tirar a lo mismo, pero. A ver, cualquiera de. Bueno, mira, voy a decir una que fue en el salón de té cuando Pietro se iba a operar, o sea, le iban a operar y se despiden de él todos Sí. los trabajadores y trabajadoras y le dan allí una sorpresa y le empiezan a aplaudir y hacen como el gesto así italiano. Me pareció súper bonita y muy reflejo de lo que es la moderna. Sí. Entonces, me pareció como una escena que me dio mucha ternura y no es romántica. Y luego, una de Íñigo y Clarita, también en La Corrala, que es una conversación, me parece preciosa y súper madura. O sea, me parece, y algo que no lo he dicho, pero me gustó mucho durante el tiempo que estuvieron, que siempre trataron a Clarita Como un adulto. como una adulta. Sí, sí. O sea, la hablaban como una adulta. A ver, evidentemente era una niña, pero nunca con esa condescendencia, No. con eso. No, o sea, vamos a hablar como adultos, Ujú. ¿no? Y eso. Entonces fue en La Corrala y no sé, fue cuando creo que Matilde estaba enfadada con Íñigo por el tema del detective, que ya lo hemos hablado. Y le habla como súper natural. O sea, en plan de. Es que yo no. O sea, no sé cómo era, pero vamos, que le dice. ¿Sabes por qué no podría haceros daño? O algo así, porque sois lo mejor que tengo en este mundo, o algo así. O sea, era una conversación como tan bonita, ¿sabes? Como tan abriéndose delante de la que es la hermana de su novia. No sé, sí, me pareció como muy bonita. O sea, han tenido escenas muy tiernas los dos. Clarita, precisamente, yo tengo otra escena muy tierna. Otra vez Con barriendo Marta. para casa. No, Ah, no. yo soy muy pesada. Es con Emilio, obviamente. Ay, vale. Y es que le dice, Clarita le dice, porque Emilio le pregunta si aprueba porque justo casi les pilla besarse a, Sí. a Emilio y a Luisa, Mm. y luego Emilio habla con ella y le pregunta si acepta como la relación. Y Clarita le dice, solo quiero que no le hagas el mismo daño que le está haciendo Íñigo a Matilde, o algo así. Sí, Porque sí. justo estaban Matilde e Íñigo Mm. peleados. Y es como... Y Emilio le dice, no, yo la voy a cuidar. Algo así le dice. Y luego, de hecho, también en el final, a la que le da el dibujo es a Clarita. Es Entonces, verdad, Hay es esas verdad. escenas como... Sí, sí. Ahí sí que tiene unas muy tiernas. Y yo luego tenía Marta y Antonia, ¿cómo no? Sí. Sobre todo, yo tengo una que recuerdo Cualquiera mucho, de ellas. que es cuando Marta vuelve de que su madre no la quiere en su casa. Cuando su madre se ha Sí. enterado de que estuvo con Don Cecilio Mm. y vuelve en el que ya definitivamente no tiene familia. Porque hasta entonces tenía a su tío, que era lo que era, pero Sí. tenía una madre a la que le daba el dinero. Mm. Pero ya después de eso la madre rehúsa de ella y entonces ya se siente como sola y Antonia la coge como diciendo, yo voy a estar aquí, o sea, yo soy tu familia. Y esa escena me parece que es como una de las... sin ser románticas. Bueno, el romanticismo Sí, entre madre e sí, hija, sí, entre sí. comillas. Pero bueno, más de Pero pareja, ¿no? eso Que hablamos. Sí, sí, total. Y bueno, ya vamos con la última. Si fuerais un personaje más, ¿trabajaríais en La Moderna o en cualquier otra tienda de las galerías? Buah, qué pregunta, ¿eh? Yo lo tengo claro. Sí, yo no lo sé. Yo es que me pegaría a trabajar si hubiese seguido la tienda en la de gramófonos con Celia. No sé, ayudándola a hacer las fotos o en algún tema periodístico, redactando, haciendo de, no sé, de relaciones públicas con ella, no sé. O sea, creo que pegaría más en algo así. O yo qué sé, hubiese abierto una redacción allí en las galerías. Pero la primera redacción liderada por una mujer. Puede ser. Y soy curioso. Yo, o sea, trabajaría, si es con alguien, trabajaría yo creo que en la librería con Miguel, me encantaría trabajar con Miguel, estaríamos todo el rato raca Rajando. y cotilleando todo el ambiente y tal, porque un buen chisme
nos gusta, o con Paula en la tienda, tienda, también porque el buen chisme... Sí. Yo cerca, el salón de té no, porque hay mucha gente y mucho jaleo y demás, Sí. pero cerquita para andar cotillando todo, y si no, yo me montaría mi guardería, colegio, típico como en los pueblos, que tienes para todas las edades un sitio, entonces yo ahí daría clase. Entonces yo creo que sí, de andereño, de profe, montando ahí una entre guardería hasta primaria, o sea, pues dando clase a Clarita, a León también si hace falta, todos los que pasan por ahí. Oye, pues interesante. Sí, yo creo que hubiese hecho algo así. Por soñar, imaginar que no. Si sueñas, loterías. Que eso es lo que ha sido este podcast. Sí. Una imaginación constante, un delirio constante. Sí, yo creo que ahora nos vamos a despertar, somos resines, vamos a despertar ahora del sueño. Sí. Bueno, este ha sido el último, de momento, el último episodio del podcast de las vecinas de la Corrala. Evidentemente esto es un hasta luego, o sea, para nosotras no queremos decir que sea la puerta un adiós. está 100% abierta. Eso es, la puerta está 100% abierta. Si conseguimos alguna otra entrevista, lo que sea, lo haremos. Pero bueno, al final creemos que, como he dicho yo cientos de veces, la vida son etapas. Esta hay que cerrarla porque, bueno, pues al final todo lo bueno también tiene su final. Y mejor cerrarlo bien. Eso es, y hay que cerrarlo bien, saber que, bueno, pues se ha acabado y ya está, y no pasa nada. Cerramos súper agradecidas, o sea, no podemos decir otra cosa porque, como he dicho antes, cuando en julio empezamos esto, precisamente en esta misma mesa, no pensábamos grabar este va a ser el episodio 24. 24. O sea, sí. 24 episodios. No lo hubiéramos... O sea, yo creo que cuando lo empezamos con esa idea de vamos a hacer un podcast que nosotras hablar nos gusta, no nos imaginábamos hacer 24 episodios, de los cuales, si no me equivoco, 8 son entrevistas. Sí, creo que sí. Por ahí. Sí, 8, 9, sí. Por ahí son entrevistas. O sea, hubiéramos imaginado hacer un par, pero no hubiéramos llegado a estos números ni queriendo. Además, entrevistas un poco de todo, porque no solo hemos entrevistado al elenco, hemos podido hablar con gente de dentro, con profesiones que, claro, igual a ti te pillan más cercanas, pero a mí me pillan que no sé ni cómo se pone un foco, con eso os digo todo, o sea, me suena todo un poco pero hemos aprendido mucho. Decíamos antes que a ver qué hemos aprendido. En el podcast hemos aprendido muchísimo. ¿Las lecciones las mantendremos? Pues no lo sé, porque hemos hablado muchas veces de que lo que quieres y lo que luego se puede hacer, pero lo que nos llevamos es, como se suele decir, cariño a toda esta gente. Totalmente, gratitud. Sí, o sea, solo podemos decir gracias y gracias. O sea... ha sido un viaje muy bonito, a ver, al final esto lo hacemos por amor al arte, somos dos chicas que... tenemos aquí nuestro equipo, que es que no tenemos a nadie que nos apoye, somos un podcast totalmente independiente, nosotras nos lo hemos guisado, nosotras nos lo hemos comido, nosotras nos hemos montado los guiones, todo, y lleva muchísimas horas. Nosotras además trabajamos, al final esto ha sido un hobby, pero lo que digo, al final, pues bueno, todo tiene su final. Creo que... Y si queríamos hacerlo bien y seguir haciéndolo bien, eso es. Esto requería un tiempo que no tenemos. O sea, y para no hacer, y es lo que decíamos, para cerrarlo bien, eso es mejor. Sí, es que nos vamos a repetir, pero es que hay etapas que hay que cerrarlas. Y nosotras hemos sido muy felices haciendo esto. Total. Nos hemos conocido gracias a la serie. Eso es. Si no hubiese sido por la serie, nosotras no estaríamos aquí ahora. No. Entonces, ya solo eso vale millones. Seguiremos en contacto, obviamente. O sea, que estamos aquí como si nos fuésemos a despedir o algo. No, nosotras nos vemos, porque además estamos aquí juntas, cerca. O sea, que estamos cerca. Y nada, ¿qué más? Gracias. Y las vecinas seguirán abiertas. Eso o sea, sí, la nuestras redes abierta, siguen abiertas. Eso y obviamente si alguien igual quiere subimos pasarse... alguna publicación. Eso o lo es. que Si alguien sea. quiere pasarse por aquí, Eso esto es. se abrirá. Esa puerta siempre quedará abierta. Eso La llave es. la tenemos nosotras, así que la podemos usar cuando queramos. Y obviamente a este elenco ya lo hemos fichado. No nos lo vamos. Totalmente. No se van a olvidar de nosotras ni nosotros de ellos. Y no se van
Al final nos vamos a dejar. No, seguiremos ahí Estaremos persiguiéndolos. cotillando, bicheando todo lo Sí. que hacen. Sí. Pero nada, ha sido un placer también toparse con un elenco tan agradecido, equipo también, ¿eh? Pero Sí. bueno, un elenco tan agradecido que siempre ha estado dispuesto a atendernos, Todo. a dar entrevistas, incluso a pasarse de hora, no pasaba nada, o sea, y no sé, ha sido es que ha Todo sido han muy sido bonito. facilidades Ha con sido muy ellos, desde fácil, luego. sí, ha sido muy fácil. Y obviamente a los que nos escucháis, porque antes comentábamos Exacto. algún mensaje que nos ha llegado, pero sois muchas. Hablo en femenino porque la mayoría de las La que nos mayoría llegan son sí que mujeres, son sí, mujeres. por estadísticas. Sí. Pero sois muchas las que nos escribís, las que os hace ilusión escucharos, las que se os queda hasta corto, que Sí, con lo sí, que sí, hablamos porque nosotras, que se os llevamos quede aquí ya. corto, parece increíble, pero solo podemos decir gracias y ya vamos a cerrar porque podemos estar aquí sí. cerrando Sí. esta mañana. Y eso, simplemente que si alguien quiere pasarse por aquí a contarnos su experiencia o gente que sabe de algo, pues igual que vino Irene a hablarnos Sí, de arte, Picasso, sí, no, las Si puertas están alguien abiertas. quiere venir Para aquí a hablar de su charlas, libro, sí. como suele decir, Eso es. las puertas siempre están abiertas y nada, que las vecinas cierran a Corrala, pero Sí, o sea, a ver, es que ha sido No se muy ve. ha sido como muy bonito todo. Sí. Entonces da como pena despedirse, pero a la vez es como, bueno, Pero creo hay que que nuestro hacerlo. trabajo está hecho. Creo que hemos dejado muy claro que somos muy fans de esta serie. el mensaje ha llegado. El mensaje ha llegado y con eso nos quedamos. Sí, eso es. Así que nada, gracias y Y- hasta luego. Hasta luego. Que no es un adiós. Eso es. Chao. Chao. Sí.